Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Con esta reseña que creo que es de lo más impactante que hemos hecho en mucho tiempo, porque es un libro que realmente generó muchísimas cosas, que ahorita voy a platicar cuál es, y más tengo la presencia de la licenciada YouTube, licenciada Maggie. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas noches a todos. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, en esta ocasión, a pesar de que ya conozco el libro, en esta ocasión voy a reaccionar porque creo que al paso del tiempo y entre más lo leamos o más encontremos esta información, mayores cosas nos damos cuenta que fueron pasando desapercibidas. Sí, ¿sabes qué pasa, Maggie? Obviamente ha salido también muchísima información que puede complementar o ayudar a entender Ujú. algunas cosas. Este libro, yo cuando hice la primera reseña, dije que hubo muchas cosas que iba a omitir por considerarlas demasiado fuertes, y creo que hay cosas también que voy a omitir por respeto principalmente a ellas. Sí, Algunas claro. cosas se dirá el nombre porque ya esa persona puede complementar esta información y sobre todo advertir que hoy por hoy entendemos que muchas de las cosas que aquí se va a ver que hacían ellas no era porque querían o no era porque era su intención, sino porque este sistema o esta organización coercitiva las obligaba a hacer cosas con las que no estaban de acuerdo. Hoy lo tenemos claro, lo tenemos entendido y vamos a ver muchas situaciones que van a contestar muchas preguntas y respuestas para toda la gente de todo tipo de creencias respecto al caso. Ok. Vamos a ver muchas cosas, pero bueno, vamos empezando. Terminando de aquí, nos vamos con la licenciada Magia Preguntas y Respuestas, con la finalidad de que este podcast quede sin ninguna interrupción. No vamos a contestar preguntas en este momento. Así que empezamos con este libro de Karina Yapor que se llama Revelaciones. Mis amargas experiencias con Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mari Boquitas, lo cual implica que desde aquel momento ya estaba considerando todo esto como una triada, como en la actualidad Ujú. también se puede estar manejando. De la editorial Grijalbo, que vuelvo a repetir, fue hecho al poco tiempo después de que ella estuvo allá y había salido de todo este juicio que aún no estaban muchas cosas completas. Fíjate la dedicatoria que hace, está un poquito resumida. Dedicatoria: dedico este libro a mi hijo Francisco Ariel, mi niño hermoso. Sé que algún día leerás lo que aquí escribí y debes saber por qué te lo dedico. Desde que me enteré de que estabas dentro de mí, comencé a amarte más que a mi propia vida. Sabía que eras lo más hermoso que me había sucedido, un regalo de Dios. Yo solo tenía 14 años y cuando nos separaron la esperanza de encontrarte fue el soporte para mantenerme con vida. Dios te mandó a liberar a mucha gente, incluida yo, tu mamá Cari. Que eso coincide con la entrevista que acaba de hacer hace poco en inglés, donde ella menciona que Sí. precisamente gracias a su hijo, que finalmente se salvó por muchas razones que ahorita vamos a ver, se pensaba que era niña, después resultó que fue niño, o sea, luchó contra muchas cosas y fue él una de las piezas claves para que todo esto se descubriera y pudiera también salvar a mucha gente. Y sí, creo que en gran parte esta criatura sí vino a poder liberar a mucha gente tal cual lo menciona ella y qué emocionante y qué bonito poder leer esta dedicatoria tanto tiempo después, ¿no? Y fíjate, abre diciendo, sé que algún día leerás esto, yo creo que ya lo leyó, hoy es un joven adulto y qué fuerte de verdad, pero también sí creo que más allá de lo que pudo haber hecho la presencia o la existencia de este pequeñito en aquel momento y todo lo que sucedió a su alrededor, fue la fuerza de Karina para mantenerse con vida y tal vez no atentar contra su vida. Y sabes qué, Maggie siguió siendo la fuerza hasta estas fechas donde hoy por hoy ya sabemos que Karina es una mujer inteligente, guapa, que está Sí. trabajando, con un manejo del idioma inglés perfecto, profesional, y su hijo siempre ha estado ahí como si fueran hermanos. Entonces, por eso es bueno ver esto, cómo le dedica este libro en ese momento y lo que está sucediendo hoy, que como siempre hemos dicho y lo vamos a seguir manejando, el respeto a los hijos debe ser Sí, infinito. a los hijos de todas, eso A sí los hijos de aclararlo. todos. Exactamente. También dice agradecimientos, que básicamente es a su familia y toda la gente que le ayudó, pero vamos a empezar a conocer quién es Karina desde su infancia. Me llama mucho la atención y sí voy a hacer unos señalamientos muy claros, porque lo primero que te dice en este libro, que no sé si escribió ella o si tuvo algo que se llama escritor fantasma, que es alguien que no aparece como autor, pero quien es quien redacta todo, Ujú. porque lo que dice es: desde este momento, lector, te considero mi mejor amigo, serás mi confidente. Lo cual creo yo que es lo voy a decir tal cual, sí creo que es una forma de manipular un poco al lector
con algo que ella está aprendiendo a lo largo de todo este libro, que es, tú eres mi confidente, eres mi mejor amigo, confía en mí, forma parte de esto. Es una introducción que hoy al tiempo veo y se me hace un poquito escalofriante. Pero es que es hasta un recurso porque cuando, en mi caso, que veo las tesis con los chicos, siempre la invitación a, ¿quieres que la gente se quede leyendo tu tesis? Abre con una frase que enganche y creo que eso sucedió en ese libro. Sí, pero tomando en cuenta cómo a ella, esta frase la pudieron haber dicho a ella o se la dijeron a ella en ese momento. Eres mejor amiga, confía en mí, soy tu confidente. Y ella también lo aplica desde este libro, lo cual nos habla de que obviamente cuando ella escribió este libro estaba en un momento donde muchas cosas no había entendido. Era muy Sí. poco tiempo para asimilar muchas cosas y por eso hay que tomar en cuenta que todo lo que se diga aquí es en ese momento, diferente a la mujer que soy. Algunos comentarios sí revictimizante, como muy clara en decir nombres y situaciones específicas de muchas cosas, que hoy entiendo que era por eso, con un afán de demostrar que estaba diciendo la verdad, tal vez fue específica en muchas cosas que aquí no vamos a repetir de Que forma... además, en aquel momento revelar nombres e incluso narrar o detallar ciertas situaciones no era delito. Exactamente. Bueno, platica que ella tenía 7 años y que estaba jugando con las Barbies, cuando de repente ve el programa Siempre en Domingo y ve a una chica cantando un tema que se llama Doctor Psiquiatra. Ella dice que empezó a imitarla en ese momento, le pareció muy divertida y su mamá fue inmediatamente a comprarle un cassette. Dice que le conmovió mucho su historia, esta historia de una mujer que había sufrido mucho, que ya hoy por hoy sabemos que son historias que les montaba Sergio para poder Sí. empatizar y que todas tenían eso, tenían que tener una historia para que la gente empatizara y sí, pues claramente se lograba, especialmente con eso, con niñas. También es muy raro porque cuando Gloria Trevi salió, fue un proyecto que definitivamente no era hecho para niños, era un proyecto de hecho muy adulto, inclusive con ideas filosóficas, intelectuales muy fuertes, de rebeldía, de mucha libertad. Escandalizaba a la gente adulta, pero aún así tuvo un gran impacto en los niños y los papás de los niños también eran parte de este encantamiento y lo veían como un personaje casi casi de caricatura, sin darse cuenta a lo mejor del contexto que había tan fuerte detrás de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento veníamos, y lo hemos platicado, de todas estas cantantes de música pop romántica, me duele, sufro, te amo y ahora ya estoy llorando. Y llega esta mujer disruptiva en ese momento y claro que atraía no solo a adultos, sino a los niños también, porque además utilizaba muchos colores llamativos, el revolcarse en el piso, me parece que tal vez la intención nunca fue hacia los niños, sino a adolescentes y adultos, pero enganchó a todo el público, esa es una realidad. Yo también creo que fue una sorpresa que no se esperaba, pero sucedió. Platica que fue a Chihuahua y la llevaron a un concierto, de nueva cuenta, un concierto donde ya sabíamos que cortaba corbatas, que se quitaba la ropa, que bañaba gente, pero era visto de alguna forma como muy inocente o candente. Y dice ella que desde que la vio en concierto dijo, voy a ser su fan. Que en ese momento Gloria pidió que fueran muchas niñas y que en ese momento vio como Aline y la misma Gloria le hacían comentarios como de sube, ven, vamos a jugar. Y jugó en el escenario, estaba con ella. La canción de Cabo aquí, ella dice que corrió y que le abrazó una pierna a Gloria y que no la soltó en todo el concierto. Que todo el concierto, esa niña de 7 años se la pasó pescada de la pierna de Gloria. La mamá, porque este libro está dividido en 3 partes, lo que dice la mamá, lo que dice Karina y lo que estaba pasando al mismo tiempo en los juzgados o lo que ella declaraba en el juzgado, lo cual creo que lo hace muy completo, Ujú. porque tiene muchísimas opciones para ver. Dice la mamá que le tomaba fotos disfrazadas de Gloria porque pues, no lo veía mal, se le hacía como algo divertido, que de hecho la gente le decía Karina Trevi. Dice la señora que llegó a sentir mucho afecto con Gloria, sobre todo por esta historia de que la relación con su mamá era mala y que no tenía quien la quisiera, y que ella sintió en algún momento que era su mamá y que tenía que proteger también a Gloria. Eh, Abrazarla, sí, casi abrazarla y adoptarla. protegerla, exactamente, y sentía Sí. mucho afecto. Ya después confesó que sí, que le gustaba mucho también lo que estaba haciendo Gloria y de alguna forma se volvió también un poco fan. Cuando Karina tenía 9 años, la visitó vestida como ella en el Hotel San Francisco y dice que no pudo hablar vestida como ella, pero al día siguiente sí pudo hablar con ella. Se tomaron fotografías juntas y le dijo, ¿sabes qué? Mándame estas fotos donde estamos juntas a la revista, donde pone toda la dirección para publicarlas y sí se publicaron. Ahí está, todo este material que está diciendo ella aparece dentro del libro. Sí se publicaron las fotografías y ella entró en ese momento, que aquí es donde hay que ver todas estas alertas,
al club de fans Zapatos Viejos. Una niña de 9 años entró en un club de fans, que sí creo que es algo que debe ser un poco más adulto. Y Sí, donde además vuelvo a decir, el hecho de ser fanático, eres como si fueras un platillo precocido para entrar a una organización coercitiva, de cualquier tipo, inclusive religiosa, política, sí, sí, sí. artística. Fanatizarse te hace una persona muy fácil de caer en esto. Por eso aquí estamos siempre moviendo o invitando a la gente a pensar, a tener un pensamiento crítico, ¿no? Que ojo, Karina tenía 9 años y eso es propio de la niña, Sí. pero me parece que toda la vida han existido contenidos infantiles, no solo en los últimos años. Este personaje de Gloria Trevi, la cantante tan famosa, pues digo, a mucha gente le gustó y la atrajo, como ya lo habíamos mencionado, pero sí me llama la atención que no se regulara quienes entraban a estos clubes de fans, que era una niña, literal una niña, que debió de haber estado escuchando en ese momento a Cricri y no a Gloria Trevi. Sí, eso se debe regularizar todavía, por eso digo que es Sí. importante leer todo esto. Dice que le llevó un pastel en ese momento y ella estaba muy triste porque en algún casino donde cantó, algún lugar, una persona le tocó una pompa y resultó que era el hijo de alguien importante y le cancelaron la función del día siguiente, que obviamente también, pues bueno, increíble cómo se arriesgaban también, nos exponían a sufrir todo este tipo de violencia, ella y todas las que estaban ahí con gente tomada en un show Pero tan ¿sabes fuerte. por qué? Porque eran mujeres y como son famosas y son artistas, a eso se exponen, eso les gusta. Y Sí, entonces en aquel tiempo estaba muy normalizado. Justo tú lo sí, hablabas hace unos días, el no entender que muchas veces no es que accedieran a este tipo de conductas o agacharan la cabeza ante este tipo de agravios, sino que estaba tan normalizado que incluso si en ese momento Gloria se voltea y le da un cachetadón, te apuesto que a ella se la llevan detenida. sí, sobre todo que era el hijo de alguien famoso, que se sienten con esa impunidad. Sí. Dice que en ese momento le dijo Gloria, cuando ella tenía 9 años, ve el programa de Siempre en Domingo porque van a hacer un casting para la película Zapatos Viejos. Entonces checa cómo ahí se va a dar esa información. Dice Karina que tenía un póster de Gloria Trevi que ella siempre pedía y le rezaba a Dios porque la dejara convivir con ella, que era su máximo. Ella solamente quería convivir con Gloria. Y en otra ocasión que fue, porque esto fue a lo largo de mucho tiempo, a los 7, a los 9, fue a recibirla al aeropuerto y dice que en una habitación estaban Mari, Marlene, Gabriela y Katia, que ya no estaba Aline para este momento. Ya ha pasado todo este tiempo, Aline ya no estaba dentro de esta organización, ellas eran las Ujú. que eran las más cercanas, Mari, Marlene, Gabriela y Katia. Y es aquí donde posiblemente Marlene pudo haber escuchado este comentario que dijo de Sergio, hay una chica que te va a gustar. Cierto. Platica a ella que le dice Gloria, qué grandota, estás más alta que yo ya. Ese fue el comentario que le hizo. Y dice ella que le dio un perrito de peluche, que ya vimos que está en la fotografía donde se le dio Ujú. ese perrito de peluche. Y le dije que quería ser artista. Le pidió a Mari que anotara mis datos y más tarde te llamamos para que vengas al hotel. Pues, bueno, estaba emocionada, pero dijo, no me van a llamar. Sí le llamaron. En la noche le llamó a Mari y fueron al hotel, Palacio del Sol, da datos de todo preciso y exacto, con fotos de cara y cuerpo entero. Le pidieron que fuera con fotos, pero no es que haya llegado con fotos, ¿eh? Solamente le pidieron que fuera con fotos o no sé si llegó con fotografías en ese tipo. El papá las dejó en esta única ocasión porque el papá siempre estaba como muy pendientes. Fue con su mamá y fue con su hermano. O sea, fue acompañada de ellos. Yo creo que dijo, va a ser otra cosa más de artistas o algo por el estilo. Hay que recordar que su papá en ese momento ya estaba parapléjico, había sufrido Sí. un acontecimiento muy fuerte y el señor estaba en silla de ruedas y no se podía levantar o también no tenía como tanta poder de estarse moviendo, desplazarse para muchos lados. Y con la Sí, tanta responsabilidad, independencia de movimiento. exactamente, la mamá muy joven también. Ella decía pues bueno, que estudiar con Gloria a lo mejor que le podía pasar, porque cuando va a platicar en ese momento, le dicen que se le puede hacer un casting, le dicen a su mamá que estaría 3 meses a prueba. Si la aceptan, después de esos 3 meses de prueba, le darían 20,000 pesos al mes, los primeros meses. Que obviamente se lo darán a los papás por ser menor. Ese Ujú. sueldo iría creciendo y posiblemente pudieran lanzarla de solista si iba como escalando niveles, que es un poquito como un multinivel, donde tienes que ir pasando pruebas para ir llegando a niveles más altos y por lo tanto, como hay mucha competencia, tienes que aguantar lo que sea. Así era como estaba estructurado. Por otro lado, siento que también eso le daba seriedad o buscaban familias con necesidades económicas para de alguna forma hacer sentir que iban a tener algún tipo de apoyo. Pero imagínate tener esta edad, estar terminando la primaria, en los últimos años de primaria,
con todos los sueños y le hacen estas promesas a esta niña. O sea, desde ahí creo que porque sabían que no se las iban a cumplir porque este grupo ya venía funcionando. Y hablo de grupo porque en ese momento muchas de las chicas que hoy entendemos son víctimas, pero trabajaban en este grupo. Sí, la Me llama señora la dice, atención porque es jugar con las emociones, los sueños, de una niña que sabían que no le iban a cumplir lo que le estaban prometiendo. es lo que dice la señora, lo único que ella podía pensar es, mi hija tenía 12 años y tenía que ser muy feliz. El 12 de octubre viene a Ciudad de México a hacer este casting después de mucho haber batallado y haber conseguido el permiso con el papá de poder venir a hacer el casting. Era todo un proceso donde decían sí, no, será posible que vaya. Y lo vieron como un paseo donde podría conocer al artista y además iba acompañada de la mamá, pues que podría salir mal. O sea, no, y Ujú. era la televisora, era una persona famosa, conocida. Va a hacer el casting y dice, fíjate, llegan al aeropuerto y pasan Katia y Mari por ellas, la recogen en un gran marquís azul y la llevan al Hotel del Bosque. Mari le dijo que pasaría muy temprano por ellas, que aquí es donde vamos a ver que vamos a ver a Mari todo el tiempo haciendo todo, secretaria, chofer, maquillista, peinadora, o sea, todo, es increíble, en verdad me sorprende cómo todas las cosas que hacía dentro de esto. Habla de Susana, que yo sí sé quién es, Ujú. pero bueno, igual si ella ya no quiere decirlo, no lo voy a decir, aunque tengo entendido que era una de las personas que posiblemente después hable. Mari y Susana la llevan al Hotel Sevilla Palace, eh, donde iba a ver este casting que ella tenía que hacer. Dice que Mari la tranquilizaba, la ayudaba a ensayar, era muy amable, muy linda, era encantadora, que es lo que todo el mundo estaba diciendo, angelical. En el libro Aline comenta que era como Blancanieves, casi, Sí. casi. Era como tener una princesa dulce y encantadora que estaba hablando contigo. Y de repente le dice a su mamá, ¿sabes qué? Espérame aquí, va a subir ella a hacer el casting, yo me quedo platicando contigo, ¿no? Pero porque obviamente ella se va a poner nerviosa y si va a estar acá, pues tenemos que ver que se puede desarrollar sola o que no le va a dar como mamitis o demás. Entonces ya llega Gabriela y se la lleva al casting y la mamá le deseó suerte, estaba emocionada viendo a ver qué podría pasar o qué podría esperar. Karina se acuerda que llegó un cuarto que tenía 2 camas y una salita donde llegó en ese momento Gloria y le dijo, ¿sabes qué? Te va a hacer casting mi representante, que es muy profesional. Él creó figuras como Lucero, como Cristal, como Yuri, que aquí nos damos cuenta exactamente cómo se usaban los nombres de Lucero, de Cristal y de Yuri para también poder estar Ujú. atrayendo chicas o ponerlas como eso, como un ejemplo de lo que ellas también podrían llegar a ser, además de la imagen que ya de por sí Y, era Gloria. y aquí me parece que es necesario incluso aclarar. Marlene menciona que cuando ella está en este momento en que Gloria le marca a Sergio y mucha gente ha dicho, no, Sergio estaba ahí. Me parece que aquí en el libro podemos ver que son dos momentos diferentes. Sí, Queda exactamente. clara. Porque esto ya está sucediendo en Ciudad de México. Ujú. La otra ocasión sucedió en En donde Chihuahua. estaba Karina, en Chihuahua, y esto ya está pasando en Ciudad de México. Te digo, habían viajado ya, los habían recogido en el avión, y que Gloria le decía, oye, nada te debe dar pena, haz todo lo que él te pida, todo esto es muy profesional, por favor no me vayas a fallar, no, que no te vaya a dar vergüenza, te quiero mucho. Además, yo te conozco desde chiquitita, desde los 7, desde los 9. Yo quiero que tú seas la que se quede. Yo para mí tú eres especial, eres mi consentida. Y esto me dio mucha risa porque dice, entre un señor serio y gordo, nos quedamos solos y la primera que me preguntó es cómo es la relación con mi familia y la religión, que creo que son dos cosas bien importantes Sí, porque varias de ellas eran muy religiosas y como yo digo, lamentablemente algo que puede ser positivo se termina convirtiendo en negativo, es sí. como que ya están precocinados. Y la relación con su familia obviamente necesitaba saber cuál era la situación y si se podía meter en peligros. Ella no sabía, pensaba que era una plática normal, pero estaban definiendo si el perfil era exacto o no. Después le empezó a preguntar si tenía novio. Ella decía, no, pues en la vida ha tenido nada que ver, también como una forma de ver cómo era su inocencia, porque obviamente las necesitaba completamente inocentes. Y le dice, bueno, si eres seleccionada, tienes que dejar absolutamente todo. Dice que ella que le pusieron la ropa en ese momento, que era una falda muy chiquitita y una blusita y que ella decía, ay, la falda está muy chiquita y me da pena, pero no, no me tiene que dar pena, yo debo ser como Gloria, que la pusieron, ya sabes, a modelar, a bailar, a actuar como indicta, a actuar como fresa.
y que en ese momento él muy serio salió y que en ese momento entró Gloria. Aprobaste la audición, felicidades, le encantaste, hubo brincos en ese momento, le avisan a la mamá festeja, el momento más feliz de sus vidas había llegado. Obviamente estaban también sorprendidos. Imagínate lo que era convivir con tu estrella, convivir con una estrella, llegar aquí al medio del espectáculo, cuando viene uno de provincia, la televisora, los conciertos, era como haberte ganado un pase a Disneylandia, que creo que es lo que tenemos que entender. Sí. Era ganarte un pase a Disneylandia, con una Gloria que no solamente era la superheroína y la artista favorita de Karina, sino ya se había convertido también, a través de la historia, la buena mercadotecnia que tenía, en la artista favorita de la mamá. Pero fíjate, bueno, a mí de verdad me pega el hecho de pensar, brincaron, se alegraron, festejaron, porque creía que era el inicio de un sueño sin saber que era el inicio de una pesadilla, digo, ya conociendo lo que sucedió después. Así es. Entre los requisitos, obviamente, era pasaporte, visa y una carta cediendo todos los derechos a nombre de María Raquenel y de Gabriela Olguín, lo cual no significa que ellas necesariamente hayan sido responsables. Ya sabemos que muchas de ellas firmaron cosas, pues tenían propiedades. Más bien era una forma de limpiarse y de no caer en problemas. Obviamente Sergio y tampoco Gloria, no sé, no es necesariamente, o no sé, tengo que decirla tal cual, no sé cuál haya sido la razón, pero era claro que a Sergio no le convenía incriminar a Gloria, que en ese momento era su producto más exitoso. Entonces se O, protegía él. Ajá. y justo hasta ahorita lo estoy pensando, y si era como, a ver, la voy a dejar a ella, porque recordemos que esto todo lo pensaba este hombre. Sí. La voy a dejar a ella porque ya todos vieron que ella fue la que la invitó. Raquel la fue a traer y le van a firmar el documento a Raquel y a Gabriela y yo quedo limpio, yo solo hice un casting a una Sí, artista. claro, siempre buscando incriminar a todo el mundo, que en ese momento no había tantas, ¿eh? En ese Sí, momento que no eran tantas las chicas que había. Había una escuela. Y yo también me fui dando cuenta de cómo se fue deformando todo, porque hasta este momento podría parecer la oficina de un productor de cualquier televisor o cine con ínfulas de galán, que le gustaba echar con sus perversiones y todo eso. Pero sí, pues, vamos a ver cómo se va descomponiendo todo eso. Dice que después de pedir todos esos documentos, que hubo algo que a Karina se le hizo muy raro, y es que de repente Andrade le llamó a Katia para que la llevara al hotel y Katia salió de un closet, donde hoy por hoy ya podemos saber obviamente que estaba castigada o encerrada y que ella se le hizo muy raro, dijo que estaba haciendo en el closet o a lo mejor un cuartito chiquito, pero no entendió cómo fue que ella salió del closet. Dice que de regreso en el vuelo la mamá lloraba y lloraba y lloraba porque pues no quería dejar a su hija, le daba mucha tristeza, estaba muy jovencita, y que Karina lo único que pensaba, ay, fíjate esto qué doloroso, híjole, con el dinero que ahorre de este trabajo voy a poderle pagar la operación a mi papá para que ya no esté en una silla de ruedas y eventualmente los pueda ayudar. te digo, jugar con los sueños. Fue jugar con los sueños, no solo en el caso de Karina, que es de la que estamos hablando el día de hoy, pero sí en el caso de todas. Este hombre jugó con sus sueños, con sus anhelos, con esas fantasías infantiles de voy a ser famosa. De verdad debe de ser horrible. Sí, aparte ella dice, bueno, ya no voy a estar lejos de todos mis amigos, pero ya tengo una nueva mejor amiga que es precisamente Gloria. Entonces, había una discusión muy fuerte sobre si dejarla venir o no con los papás. Aquí te va narrando todo lo que estaban haciendo. Y que ella solamente decía, es que si no los convenzo de quedarme, ¿qué va a pensar Gloria de mí? La voy a decepcionar. Ya después ella dijo, yo ni quería irme en realidad, lo que no quería era decepcionar a Gloria. No tenía tanto sueño de ser cantante y eso, pero tenía que hacerlo. Hubo días de mucha discusión. Y además, algo que le daba mucha confianza al papá y a la mamá era que Mari era muy linda y decía que le iba a cuidar. Por lo tanto, confiaban 100% en Mari en ese momento. Pero te das cuenta de todo este trabajo de grooming Y claro, no, y ojo, ni estoy defendiendo ni estoy responsabilizando a nadie porque a mí no me corresponde, pero vemos cómo lo trabajaban incluso en etapas. sí, aquí vamos a entender cómo funciona la organización, entendiendo que Sí, las chicas eran obligadas a hacer esto. sí, claro. Para que cada quien lo vea y lo entienda como quiera, vamos a concretarnos mucho, no en decir esta persona es inocente o culpable, sino en narrar simplemente los hechos, de qué es lo que pasaba, y cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Y tal vez ir entendiendo cómo funcionaba. Fíjate, el papá fue con un pastor en ese momento, y el pastor fue quien le dijo que la dejara ir.
porque Karina podría enseñarles el camino de Dios a Sergio y a Gloria y hacerlos que entraran dentro de la organización. Yo creo, eso sí es muy mal pensado de mi parte, a lo mejor dijeron, uy, capaz que Karina los puede meter y para la organización va a ser buenísimo tenerlos a ellos como famosos. Pero Sí. bueno, la idea era que Karina, una niña de 12 años, fuera a ser los buenos cristianos y decía, además va a vivir solamente con mujeres, no va a haber hombres ni nada por el estilo, pues personas que la van a cuidar. Y que el papá agarró una Biblia y se la dio a Karina y le dijo, ten, ve a apoyarla por Cristo, haz lo que tengas que hacer. Una familia muy religiosa, muy. Ojo, aquí no voy a juzgar a los papás, ¿eh? No. Porque no, pero te das cuenta cómo por un lado la estaban reclutando y por otro lado estaban mandando a una niña de 12 años a reclutar. Sí, o sea, es lo que te digo, este libro se puede leer de muchas formas con toda la información que tenemos ahorita y es importante analizarlo como eso, como un libro que fue hecho hace Sí. mucho tiempo. Dice que fueron en ese momento Katia y Mari por ella y que dejó todas sus Barbies tiradas en ese momento, que se arrepiente mucho de haberlas dejado tiradas. Y en el aeropuerto, para que la gente se dé una idea de cómo los papás estaban tranquilos, fueron a despedirla a su abuelita, a sus tías, o sea, fue toda la familia a despedirla porque era como ya se va a triunfar, se va a hacer algo grande, nunca fue visto como algo malo, la familia entera estaba apoyando el sueño de la niña, porque pues bueno, era la empresa, era la artista, cómo poder pensar que algo iba a salir mal en ese momento. Dice Que, que, ¿sí? perdón, nada más para acotar ahí, en los documentos de Chihuahua hay un momento en un interrogatorio a Karina en donde le dicen, entonces tu mamá te fue a entregar y ella dice, no, vinieron por mí y me acompañaron al aeropuerto y hace esta descripción de quienes, unos primos, la abuelita, la gente que la acompañó, pero ella aclara esa parte. Sí, Así como lo estás relatando, está en los documentos. pues, es tal cual. O sea, básicamente estos libros es como ver los documentos. Dice que Katia y Mari fueron por ellas a Chihuahua, bueno, lo que ya habíamos dicho, y que Katia, que tenía como entre 19 y 20 años, era muy seria, que casi no hablaba, y que Mari no dejaba de preguntarle de novios y que nunca has tenido novio y cómo te ha ido. Era como ganarse la confianza y encantadora. El primer día le tocó hacer ejercicio con Katia y dice que hizo que casi se desmayara de tanto ejercicio, no había desayunado y fue el primer día. No hacer ejercicio perdón, no comer nada y hacer un montón de ejercicio. Dice que después de todo eso cenaron solamente un poco de atún, que no había nada que comer ahí. Y dice, prendió la tele en ese momento y empezamos a hablar del aborto. Ella me decía que era normal perder bebés, que ya sabemos que en esta discusión hasta el día de hoy es diferente. Dice, y yo le decía que yo no, pues yo era una persona religiosa y para mí eso estaba mal, así que ya me voy, no voy a estar hablando de ese tema. Grooming. Sí, habla ella que en ese momento le quitaron la maleta, toda la maleta, y le revisaron todo lo que había ahí. Que hoy por hoy entiendo que es una forma de sacarla por completo de su personalidad, de tú deja de ser la persona que eras y vamos a generar una nueva personalidad, con ropa nueva, olvidándote de todo eso. Además de que obviamente analizaban todo lo que tenía para poder entender quién era y cuál era la estrategia a manejar. Y ella dice, ya después también entendí, porque lo hacían con las demás chicas, que era truénala, que básicamente es haz un montón de ejercicio y deja de comer. Y generar esa despersonalización y desapego, porque esta blusa me la regaló mi mamá, entonces si me siento triste a lo mejor me voy a sentir cobijada y al quitarle todo les generaban ese desapego. Sí, después llega a Cuernavaca y conoce a Claudia y Natalie, que voy a dejar esos nombres, aunque ¿Cómo? ya después sabemos que son Claudia y Natalie, son otras Ah, chicas, sí. Sí, sí, sí. que era el nombre que le habían dado a conocer a ella, hoy por hoy mucha gente sabe quiénes son, prefiero dejarlo en Claudia y Natalie, y que en ese momento Gloria llegó y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer otra audición, pero tienes que tener mucho cuidado porque Susana, que también está viendo si se queda, hizo una audición buenísima, donde además se puso un vestido transparente y como la lencería era negra, ella decidió quitársela y salió únicamente con el vestido transparente y eso es una muestra de que ella es una profesional que no tiene miedo a nada y es con lo que tienes que competir. Entonces ve tú qué vas a hacer para poderle ganar. Ella está dispuesta a todo y se puede quedar con el lugar. Sergio quedó impresionado con lo profesional que es porque además era eso, él no es morboso, esto es normal dentro del medio, él es un productor que está acostumbrado a esto todos los días, así que bueno, es parte de irse acostumbrando a cómo es este medio y cómo funciona el sistema. Y dice ella que, que hasta después le cayó en cuenta y dice, ¿por qué duraba horas hablándome de lo hermoso que era tener relaciones íntimas, de lo bonito, cómo a partir de eso el amor se siente como que explota y además lo bueno y sensible que era Sergio?
Y pone una acotación en ese momento, dice, bueno, pero a ella parece que no le parece corrupción haber hecho eso, ya como una adulta en ese Ujú. momento. Dice ella que decidió modelar el vestido transparente, pero con un bikini abajo y tacones rojos, y que él tomaba fotografías Polaroid en ese momento mientras ella modelaba, y hasta ahí todo fue muy profesional. O sea, no sucedió nada más allá de eso, así quedó. Dice que Gloria y Mari eran encantadoras y que solamente por eso ya no se quería regresar. Dice ella, de no haber sido porque ellas eran encantadoras, yo me hubiera querido regresar porque todo estaba mal. Pero de alguna forma terminaban como también enamorándose en un sentido figurado de ellas, antes que de Sergio. Sergio no Sí, era la una... idealización de estas personas Exactamente. buenas. Sí. Sergio no era una carnada lo suficientemente atractiva por razones evidentes y sin embargo estas dos mujeres guapísimas, encantadoras, de cara preciosa, eran como las Barbies que se convertían en sus mejores amigas y eso era lo que motivaba a seguir, querer seguir estando con ellas, además de que como niños encontrar la aceptación de una persona adulta, pues, Sí. obviamente era algo que quería seguir haciendo. Dice, ella casi no me daba nada de comer y yo pensaba que era por gorda. Todos los días hacía muchísimo ejercicio y Gloria me visitaba todos los días, me visitaba a diarios y se pasaba horas y horas platicando conmigo. Me ponía canciones de Sergio y me contaba sus historias y me decía que pobrecito. Esto que voy a decir debe ser tomado no como algo real, sino como algo que le dijeron a ella, para que quede claro. Le dijeron que fue novio de una cantante juvenil, tampoco va a decir el nombre, mucha gente sabe quién es, y que tuvo relaciones con ellas durante las clases a escondidas de la mamá, y que eso, gracias a eso, se logró que ella no tuviera voz de ardilla, y la hizo mujer, y que ya podía sentir canciones como con tan pocos años, para que la pudiera sentir, y que con eso se hizo una gran artista, por O todo sea, eso. Que a ver, lo que Maggie, estaba contándole o lo que le decían a ella es, este hombre le hizo un favor. claro, que es un poco lo que pasó con Luis Miguel, tristemente, que también sale en el Sí, libro, como cuando estaba cambiando la edad para que él, cuando, cómo le estaba cambiando la voz, y para que no perder ventas de discos y evitarse este proceso, siendo él un menor, le llevaron una mujer muy adulta para que tuviera relaciones con él, que hoy por hoy también lo podemos entender de otra forma, para que lo vio a él, era un menor de edad, no estaba dando su consentimiento, y poderle cambiar la voz y poder seguir vendiendo discos. sí. Entonces ya en este momento se había convertido como él era un profesional que con su varita mágica, por decirlo de alguna forma, las hacía mujeres para que pudieran interpretar bien. Pero ella fue muy mala porque no obedeció, se lo comentó a su mamá y él sufrió mucho. Este hombre sufrió mucho y casi, ya sabes, estaba sufriendo demasiado. También le dijo, por favor, no le hable de usted, háblale de tú porque es joven y se puede ofender. No, no era joven, tenía 37 años en ese momento. ¿Cuántos años tenía? Era un viejo ya. Cuarenta y tantos debió de haber tenido. Era una persona muy adulta. Dice que duró 3 días sin comer para poder salir en el calendario, porque para que Claudia y Natalie bajaran de peso porque estaban llenitas. Y dice, ¿yo qué? Si yo no estaba llenita, igual me habían puesto a bajar de peso, que también es muy raro. Platican aquí durante muchas partes cómo ellas tenían sobrepeso y era como, con esas condiciones, ¿cómo tienen sobrepeso? Debe ser el estrés o debe ser también la mala alimentación, que aunque no comieran mucho, comían puras cosas que engordaban. Pero bueno, tenía esta costumbre de hacerlas que no comieran para poder arreglar lo del peso. Que ojo, una cosa es que ahí se menciona el sobrepeso y otra que realmente lo hayan tenido. Que si nos vamos a los finales de los 90, principios de los 2000, el estándar de delgadez era prácticamente inalcanzable para la mayoría. Entonces, que les hablaran de que estas chicas tenían sobrepeso, no lo dudo, pero sí dudo que realmente lo hayan tenido. Sí, y aquí es donde empieza el proceso de triangulación, donde Ujú. a ella le toca hacer triangulación con Claudia. Vamos a ponerla, una de las chicas que estaban ahí. Dice ella, me caía muy mal y me veía muy feo, porque obviamente también a Claudia la estaban metiendo ideas o algo por el estilo. Y que Gloria le decía, mucho cuidado con ella, porque te está comiendo el mandado y seguramente se va a quedar con tu lugar. Entonces ten mucho cuidado con ella, te va a quitar tu lugar, te va a quitar tu lugar, la veía muy feo. Y que hubo un día que Claudia tomó Ujú. un arma, un cuchillo, y la amenazó y le dijo, no te vas a quedar con mi lugar, y que ella tuvo que correr y encerrarse en un cuarto con la puerta cerrada de que me va a hacer algo esta mujer, me va a hacer algo esta mujer. Y en ese momento cuando corrió, llegó Sergio, ella estaba llorando, le decía, ya me quiero ir, ya me quiero ir, y él la abrazó, la consoló, le tocó el cabello, le dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con Claudia para que ella te deje en paz. Después se enteró que todo fue un plan.
Es que eso te iba a decir, habría que escuchar la historia de Claudia, en donde probablemente le decían lo mismo, Karina es la que te quiere quitar tu lugar, Karina es muy mala, Karina es... Y se generaba esta competencia. Sí, después de haber sido, después de haber, o sea, fíjate cómo tenían cuántos estímulos. Después de tenerla 3 días sin comer y de haber pasado este momento de susto, en un domingo Sergio la llevó a Burger King, dice ella que después de 2 días sin comer nada, que se devoró la hamburguesa y todo lo que estaba haciendo, y la llevó al cine a ver una película de Sylvester Stallone y Sharon Stone con escenas fuertes, donde ella dice que se tapaba la cara todo el tiempo porque le parecía completamente fuera de lugar, siendo una niña, estar viendo esas películas. 12 años. 12 años, viendo una película yo sé cuál película es, no me acuerdo cómo se llama el nombre Ujú. ahorita, pero sí tiene unas escenas íntimas muy fuertes. Entre ellos, Instintos, entre bajos ellos dos. instintos, creo que es. No, era otra. No me acuerdo cómo se llama, pero no era Bajos Una, Instintos, no era, pero era con además esta. una niña de 12 años que probablemente ni había pensado en tener novio, a lo mejor ni había dado su No, no, primer no. beso y la llevas a ver una película con estas escenas. Pero fíjate nada más cómo ya estaba todo planeado, porque después llega una de las chicas y le empieza a decir, oye, ¿sabes qué? La verdad es que yo vi cómo Sergio le comentó a Claudia que tú eras muy talentosa, pero que le molestó muchísimo que tú cerraras los ojos en la película, porque eso hablaba de que eras una persona que era falsa y que no tenías como lo suficiente para seguir adelante, porque además Claudia le había comentado a Sergio que Karina había tenido relaciones con 3 personas, con 3 hombres en Chihuahua, por lo tanto Sergio consideraba que era una hipócrita y que por qué cerraba los ojos o por qué fingía cuando ella ya tenía muchísima experiencia con 3 hombres, que Claudia se lo había dicho, se lo había confesado, y le dijo, entonces, no, ella decía, no, no es cierto, no es cierto, y le dijeron, ¿sabes qué? Entonces ve y dile, no es verdad, yo no lo hice y para demostrarte lo voy a acostarme contigo, para que veas que yo sigo siendo virgen. Pero te das cuenta del gaslighting, sí lo hiciste, tú no te acuerdas, pero sí lo hiciste, porque ya fulanita nos lo dijo, entonces le tienes que ir a pedir perdón a él por lo que hiciste, pero yo no lo he hecho, sí lo hiciste. Claro, ella dijo que no lo iba a hacer. La chica que lo hizo pudo haber sido cualquiera. Dice, no, no lo voy a hacer. Y dice, bueno, seguro tienes miedo de que se dé cuenta que no eres virgen, así que por eso no te quieres acostar con él y se fue muy molesta. En ese momento llega Mari y le confirma que todo lo que le había dicho la chica que era verdad y le dio la orden de que regresara al día siguiente a hablar con Sergio porque si no iba a desilusionar a Gloria. Le platicó Karina, oye, fíjate que esta chica acaba de venir y me dijo que yo me acostara con él para demostrarle que yo era virgen o demás, que le dijo Mari, no, no, no está loca para nada, esas cosas jamás se deben hacer, solamente habla con él y dile que te quieres quedar porque tú no quieres acostarte con él, que tú quieres que por tus actitudes te quedes. Sí, puede sonar muy bonito, pero es una forma Cambiaron la como técnica. estaban midiendo, exactamente. Primera técnica no lo quiso hacer así, entonces cambia la técnica, no la asustes, arregla todo y hay que ver una forma diferente. Vuelvo a repetir, esto no es personal, es cómo funcionaba la maquinaria y cosas que tenían que hacer. ¿Y Una otra. cómo funcionaba desde la perspectiva de Karina? Está en el libro. Exactamente. Dice que accedió a hablar con él y que en ese momento Mari la llevó a su habitación y le dijo, ¿quiere hablar contigo? La aventó y cerró la puerta. Él, que lo veía como de noche, le pidió que se sentara al lado de la cama y él comenzó a llorar. Comenzó a llorar una niña y le dijo que se decepcionó cuando Claudia le había dicho todo eso, de que ella había tenido relaciones con 3 personas. Y ella dice, yo me acordé que en ese momento Gloria me había platicado que él había tenido una novia holandesa y que había perdido la vida muy joven y que por eso él sufría mucho también, que es la misma historia que platican a una a otra de cualquier Sí. manera. Y ella decía, híjole, yo no puedo hacerle esto a él porque qué tal que quiere volver a quitarse la vida, como cuando pasó con esa chica alemana, ¿qué voy a hacer? Entonces quedaba paralizada y en ese momento él empezó a avanzar un poquito más. Es muy exacta en qué fue lo que pasó. Yo no lo quiero decir aquí. Y dice que en ese momento lo rechazó. Cuando iba a avanzar algo más, lo rechazó, lo aventó y le llamó a Mari y le dijo, después platicamos. Se cortó ahí todo. Dice ella que se quería desmayar, literal, que lloró muchísimo y que al día siguiente Sergio la mandó a llamar y que era exageradamente amable, que era como si nada estuviera pasado, que le dieron ropa, labial, atún y galletas saladas
Y después Sergio la llevó a comer, o básicamente la arreglaron para que la llevaras a comer Sergio a las mañanitas. Que estuvo encantador, que conversó como si fuera un gran amigo, el mejor del mundo, tierno y simpático. Y empezaron a tener una relación como de amistad, como noviecitos de mano sudada, casi, casi, por decirlo de alguna forma. Que fue como la parte de la estrategia, un poquito más por el enamoramiento, no por otro lado. El 19 de noviembre, de nueva cuenta, dice que pasó Mari por ella y que la llevó de nueva cuenta a la habitación. Y platica que comenzó a tocarla sin hacer muchas especificaciones y que ella cuando terminó estaba sin ropa, con la sábana abajo, sin haber pasado nada todavía. En cuanto a... Ay, pues que la palabra es fuerte, pero no pasó nada. No se concretó, la vio, para acabar pronto. Pero igual había avanzado un poco más la cosa. Y él le dice, ¿sabes qué? Mientras estabas dormida, llegó Gloria, te vio que estabas conmigo, que estabas acostada, y le dio muchísimo gusto que lo hubieras hecho, porque me ibas a hacer muy feliz. Vístete para desayunar. Dice también, comenta que, bueno, que cuando la vio Gloria la felicitó, le dijo, bien, qué bueno que lo hiciste, además Sergio está feliz, lo está haciendo feliz y eso me da muchísimo gusto. Le pedía que se acercara más a Sergio, porque en ese momento ella estaba como en un shock, había como una relación de noviazgo donde ella no quería avanzar a más. Un poquito una relación más cercana, ella no quería avanzar y lo rechazaba, no quería dar como el siguiente paso. Y Gloria se enojaba y le decía que si lo seguía rechazando, que le iba a dejar de hablar, que no quisiera que le volviera a hablar y que ya no la considerara su amiga. Que ojo, si nosotros nos quedamos solo con esta historia, claro que Gloria estaba haciendo grooming, gaslighting y todo lo demás, pero si lo que yo quiero decir aquí esa es la importancia de un juicio, que Gloria va a poder decir y sin defenderla, pero me parece que va a presentar los argumentos y sobre todo pruebas de, no sabemos si Claudia realmente fue y le contó a Sergio o solo utilizaron su nombre para que manipularan a Karina. Y no Sí, sabemos si efectivamente Gloria le dijo todo eso a Karina, porque yo no dudo de la palabra de Karina, pero tal vez lo hizo porque no sabemos si Sergio la había golpeado antes o para evitar esos golpes. Esa es la importancia del juicio. sí, creo que este libro obviamente lo que nos muestra es cómo funcionaba la organización y cada quien tendrá que hacerse responsable, entendiendo Sí. que dentro de esta organización prácticamente todas estaban obligadas a hacer cosas que no querían. Pero bueno, eso cada quien es decisión personal. Aquí vamos a concretarnos a lo que dice el libro y entender cómo funcionan este tipo de organizaciones, que creo que es lo más importante. Dice que ella, pues bueno, que obviamente estaba muy presionada con que tenía que hacerlo, que de nueva cuenta va con Sergio, que él de nueva cuenta intenta dar el siguiente paso, que ella no lo permitió y que ya después nadie le hablaba, que lo hemos visto también, que lo Sí. platicaron, lo han platicado varias chicas, que es el mismo sistema replicado, con diferentes actores, pero es la misma película y es el mismo guión. Ahora sí que como dice la canción, la misma historia, el mismo cuento. Eh, Y ahora imagínate esta niña aislada de su familia, sin ningún objeto de apego que le pudiera generar cierta seguridad o recordarle esa seguridad que le daba a su familia en algún momento, y que todos le dejen de hablar. Y no hablo específicamente del caso de Karina, sino de todas. Por eso hacían esa despersonalización y después las aislaban, porque era una manera de obligarlas a acceder a lo que este tipo quería. Sí, ella es un señalamiento muy fuerte y es que tiene que ver con Claudia Rosas, que creo que hasta la fecha tiene una buena relación con Gloria y toca en sus conciertos. Habla de que ella también formó parte del grupo Boquitas Pintadas y que en algún momento tenían una relación de 4. O sea, que eran Gloria, Racanel, Claudia y Sergio. Pero que ella hacía su vida por separado. Que nunca estuvo Claudia dentro, nunca ha sabía hablado. todo, llegaba y formaba parte de cuestiones íntimas, pero que entraba y salía o llegaba, iba y venía sin formar parte de, lo cual es una situación diferente que, pues bueno, solamente a ella correspondería hablar o especificar Eso qué te iba a pasaba. decir, no sabemos la versión de Claudia porque ella creo que nunca ha hablado de esto, ¿sí? Sí, aquí obviamente estamos diciendo lo que viene en el libro, no son cosas que decimos Sí. nosotros, es lo que en el libro viene y está diciendo. Dice que él seguía teniendo acercamientos y que Gloria le decía que ya no lo haga sufrir, por favor, que le decía tal cual no seas india y que le explicaba que la virginidad era solamente una telita, que las mujeres no deberían permitir, porque la intimidad era bueno
y que cuando no accedía de nueva cuenta, o sea, estamos hablando de una temporada larga, donde no accedía y que la dejaban sin comer, le ponían más ejercicio, que Gloria y Mari le dejaban de hablar, que después todas le dejaban de hablar, y que sí, que hablaba con su familia, tenía 12 años en ese momento, pero siempre la estaban escuchando, la estaban vigilando para ver qué estaba diciendo. Obviamente también, yo creo que ya le daba también mucha vergüenza hablar de muchas cosas que estaban pasando y se sentía culpable. Hay que no se nos olvide Ujú. que los depredadores lo que hacen es eh, meter en las víctimas un sentimiento de culpa o de responsabilidad que no tienen, pero que difícilmente se entiende cuando lo están viviendo o están dentro del huracán. Y a los 12 años ese sentimiento de culpabilidad, ¿cómo voy a decepcionar a mis papás? O si se enojan mis papás conmigo, e incluso sí puedo llegar a pensar que Karina con 12 añitos estuviera pensando, porque era una niña, digan lo que digan, no, ya era adolescente, era una niña, venía de su casa. Tal vez decía, sé que esto no está bien, y si se enteran mis papás y se enojan y los decepciono. Sí, también que seguía la presión, que Gloria platicaba que ella ya había tenido intimidad con su novio y que fue lo máximo, que se iba a enamorar como nunca. Por primera vez no pasó ni Navidad ni Año Nuevo con su familia. Empieza a platicar de una de las niñas que estaban ahí, que le decían que era sobrina de Gabriela y que Gloria la quería adoptar. Sofía. Ujú. Bueno, de ella se ha mencionado mucho también, para decirlo. Eh, Dice que de repente les empezó a dar instrumentos a todas, que yo creo que fue esta etapa donde querían quitar a todos los músicos hombres y que ellas se hicieran cargo, que a Katia le dio el bajo y que ella le tocó el piano, y que las demás, la neta, que no daban una. Tal cual, las demás no daban una, por lo tanto no les dio instrumentos, y que Gloria era muy distraída también, que por eso no aprendía, creo que más o menos tocaba la guitarra, y que además Gloria estaba dedicada a hacerle de comer a Sergio todos los días, era la que La cocinaba. cocinera de Sergio. Ujú. Eh, Le puso de repente récords como tienes que tocar la canción de Feelings en una semana sin parar, cuando ella no sabía nada de piano, era con puro oído. Y tuvo que aprender a tocar esa canción en una semana completita, aprendiendo todo, día, tarde y noche, para nada de descanso. Platica que en enero de 1995, eso sí lo quiero decir tal cual, porque ella dice, tuve mi primera relación sex con él cuando hoy por hoy sabemos que no tuvo su primera relación, hoy por hoy sabemos que vio por primera vez. Exacto. Que quede Esto es bien lo que claro. sucedió ese día. Que quede bien claro, es el término que hoy por hoy se le puede dar y que en ese momento ella lo mencionaba como que tuvo relaciones con él y pone la fecha. Dice que sufrió mucho, que tuvo muchísimo dolor físico y emocional y que en ese momento ella sintió como su sueño de casarse de blanco se desaparecía, además de lo doloroso que fue y que no, fue asqueroso y fue grotesco. Que le pedían que hiciera muchas cartas para hacerlo sentir bien y que la regañaban por ponerle solamente te quiero mucho y no ponerle te amo, que era lo que tenías que ponerle te amo y tienes que hacer lo que te está diciendo. Platica cómo Sergio le estaba narrando a Mari una película sobre gángster, sobre una abuelita y alguien llamado Doña Greñas y que todo el día le estaba dictando y dictando y dictando y Mari todo el día escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. O sea, hacía 55 trabajos al día. Yo sí creo, sin mencionar toda la otra cuestión, creo que en el aspecto laboral, sin duda, fue una persona explotada porque realizaba 50 trabajos con todo mundo de principio a fin. Y por lo menos en el aspecto laboral, sí debería de tener una indemnización millonaria por todo lo que hizo para la Es que empresa. Realmente. hasta aquí lo que Karina nos está narrando es que en este grupo había corrupción de menores, había explotación sexual, explotación laboral, Todo. había maltrato físico, psicológico, o sea, vean toda la lista como para que después les dijeran, aquí no pasó nada, señorita. Maggie, va empezando todavía, apenas va empezando. Escucha esto con mucha atención porque también creo que es algo importante mencionar. Dice ella que a veces escuchaba golpes como de una pizarra de estas de cine dentro de Ujú. una habitación donde escuchaba también gritos de Gloria y que ella decía, bueno, tal vez son ensayos para una película o algo por el estilo y que Gloria siempre salía con los ojos llorosos de esa habitación, lo cual puede ser algún Sí. testimonio de que en algún momento sufrió violencia, pero no veía qué es lo que pasaba dentro del cuarto. Se escuchaba, pero no se veía. O pudo haber sido una herramienta para también manipular. Eso te iba a decir.
Por eso te digo, no sabemos qué es lo que pasaba, no veía, pero sí escuchaba todo eso y salía Que llorando. eso le corresponde a Gloria decir qué sucedía dentro de esas Exactamente. Por eso habitaciones. decimos, a Gloria corresponderá dar su versión de todo Sí. esto. eh, y esta es la versión de Karina, que está en un libro, no en nuestra versión. Dice que le pusieron a montar la canción If en un día y que no podía y se enojó muchísimo. Y que había alguien más, una vez que la hizo sentir mal porque no pudo hacer una canción en un día que era imposible, y ella estaba mal y sabía que podía venir castigo, podía venir otras cosas, le dijo, ¿sabes qué? Tú no me estás sirviendo, no eres suficiente, entonces también quiero que entiendas que hay otra persona que sí me ama, que sí estoy teniendo también intimidad con esa otra persona y que tú debes aceptarlo porque no eres suficiente. Contigo sola no me basta, necesito a alguien más para poder estar. Y, y que debía aceptarlo y fue en esa primera ocasión que tuvo que tener un abuso múltiple, porque hay que decir la palabra como eso, un abuso múltiple con 3 personas. De nueva cuenta, es muy específica en quién, cómo, cuándo y dónde, y no se va a mencionar aquí por respeto, porque hoy entendemos que las personas que Sí. participaban de esto son víctimas y tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero de nueva cuenta era la manipulación y cómo ellas no era una cosa de, ay, esto cada vez está más divertido, no. Era como cada vez las iban rompiendo y las iban presionando a hacer cosas que seguramente nunca en su vida habían Y querido hacer. antes de que salgan con, ustedes dicen que no van a revictimizar y ella se revictimizó sola. El término revictimización nació después de que Karina escribió el libro, así que su historia ella sabe cómo la platica. Nosotros, por respeto, no vamos a contar esas partes. Sí, creo que simplemente dio un testimonio de lo que ella consideraba Sí. decirlo, como si fueran un juzgado, y ya, así de fácil, así de sencillo. Pues que nada cambió después de que aceptó hacer eso, seguía igual de castigada, la tenían encerrada en una alacena y solamente podía salir cuando le daban permiso. Solamente la abría para gritarla o tratarle mal. Fueron a su cuarto, porque él decía, ¿por qué cuando abro y cuando voy a hablar contigo me ves con ojos de odio? Y ella decía, no, ¿por qué me ves con ojos? Pues que quería que lo viera con ojos de amor. Yo creo Dice, que lo veía más con asco que con odio. pues sí, pero él decía que con ojos de odio, que finalmente fue un pretexto y le decía, para que aprendas a no Ujú. verme con odio, te voy a castigar. Y es la primera vez que la lleva a una habitación, le dice que se quite la ropa y dice ella que volteó y él se enojó porque quería ver qué es lo que iba a pasar y que únicamente sentía los golpes y que hasta después se dio cuenta, porque escuchaba que estaba buscando algo en las cosas de Gloria y se dio cuenta que era el cable de una plancha de cabello. O sea, la agarraba por la plancha y con el cable le terminaba dando, que tenía ganas de llorar, pero lo tenía prohibido, el dolor era insoportable y terminando le pidió perdón por haberlo hecho enojar, ella a él. 12 años. 12 años y nunca se me va a olvidar en una entrevista que tuvo con Adal Ramones cuando dice, todo el mundo me dice que soy mentirosa y que soy fría y que por qué no lloro. Y dice Karina, que no se les olvide que yo aprendí a que me dieran cablazos, 500, sin llorar. Uf, eso sí fue dolorosísimo, la verdad. Dice que volvió a encerrarla en la alacena y que ella, fíjate que ella decía, ¿para qué grito si nadie me va a defender y nadie me va a ayudar? Impresionante. Ya se sentía completamente sola. Una vez las castigó a 3 de ellas y una a una, primero a una ella tuvo que escuchar cómo le daban los golpes, después a otra cómo le daban los golpes, le tocó a ella y le dio también los golpes igual, los latigazos, y después las obligó a las 3 a tener intimidad con él. Dice ella que le daban ganas de vomitar con todo lo que estaba pasando. Ya habló también del refresco de cola, de cómo se utilizaba como una forma de ducha para hacer un lavado. Y dice que la castigaba tocando todo el día, solamente 2 descansos de 10 minutos al día y tenía que comer arroz con sardinas, que ya lo, por cierto. 16 horas sin parar aprendiéndome las canciones de Gloria, porque Karina sí fue a los conciertos, fue parte de todo este staff de trabajo que estaba haciendo, explotación laboral intensa, y Y hay estamos videos. haciéndolo 16 horas al día, ¿no? ¿Qué, qué, qué más quieren? Karina escribió esto hace muchos años, entonces no cuadra esta versión de las niñas peleándose por querer estar con este tipo y que no se iban porque estaban perdidamente enamoradas. Vean el año y Karina está diciendo desde ahí, esto es lo que pasaba. Y nunca recibió un peso, ¿eh? Nunca recibió un peso por haber hecho eso, también que quede claro, porque mucha Ujú. gente decía de que, ay, es que le ofrecieron dinero a los papás. Hacían, creo que eran como entre 30 y 50 conciertos al mes, hasta 2 conciertos al día, y no recibieron un solo peso por nada de eso, además de haber sido explotadas y obligadas a aprenderse las canciones, pero bueno,
Estamos hablando no de una persona en especial, sino como organización. Vamos a Ujú. verlo como organización. Dice que un día Gloria salió llorando de con Sergio y le dijo que por favor que le prometiera que nunca iba a hacer lo mismo que ella hizo, que era haberle pedido irse. Que escuchó como que la había golpeado y que ella salió Ujú. llorando y le dijo, por favor, nunca lo hagas, nunca hagas lo que yo hice. Que de nueva cuenta fue verdad o era una forma de manipular para que ella se asustara y no se fuera. Eso no lo sabemos. Es lo que está narrando ella en su libro. Dice que lo que sí le tocaba ver es que él le gritaba mucho y que ella lloraba, lloraba, lloraba y que a veces era rebelde y desobedecía. Lo que sí le tocó ver fue eso, gritos, ella llorando, de repente rebelde, pero que desobedecía. Nunca vio, solamente escuchaba lo que pudieron haber sido golpes, para que también quede claro. Y cada quien Ujú. podrá tener la versión que se quede. Si la golpeaba y la trataba mal, o era una estrategia para que ella escuchara y tuviera una versión diferente. Ajá, y manipularla. Exactamente. Que de hecho, esta frase que pone aquí ella, dice que Gloria se la decía. Debo portarme bien, no debo decir mentiras, debo obedecer a Sergio en todo lo que me digan, no debo olvidar esto porque si no, Sergio me castigará y no quiero ni puedo irme, pues Sergio me encontraría aunque intente esconderme. De nueva cuenta, ¿se lo decía porque lo pensaba y lo tenía que hacer o era una forma también de convencerla a ella de que era la misma situación? Pero qué terror, eso último. Si Sí. me llego a ir, Sergio me va a buscar y me va a encontrar. Fíjate esta historia, Maggie, porque una vez van con un señor de Televicine y el señor de Televicine, cuando va la niña esta de 4 años que estaba ahí con ellas, Ujú. le regala unos, ya sabes, los que vendían como cuadernitos con cassettes, donde venía la historia Ujú. de Bambi y de Blancanieves, creo que era, y que la niña lo recibió y que estaba jugando muy contenta. Ay, esto que voy a decir, en verdad sí hasta se me fue un poquito el aire. Para que no se nos olvide el monstruo que es este hombre también, ¿eh? Cuando regresan, como la niña había aceptado ese juguete, la niña de 4 años empezó a darle puñetazos en la cara y en el cuerpo. Y cada vez que la niña se caía al piso, la obligaba a levantarse y le volvía a dar puñetazos en la cara y en el cuerpo hasta que le terminó sangrando toda la boca. Y ella solamente tenía 4 años y todo el cuerpo lleno de moretes y de cicatrices. Porque Que no alguien se tuvo nos un olvide, gesto bonito. que no se nos olvide esto nunca, por favor. Nunca. Que no se nos olvide esto nunca, por favor. Una niña de Que 4 años. que también era una forma, me parece, de ir instruyendo a la pequeñita, tú no debes de recibir nada de ningún hombre, A golpes a una niña de 4 años, en verdad, puños porque fue un cerrados. animal salvaje. Un O sea, animal salvaje, no se le puede considerar ser humano, punto, se no, acabó. Esa sí es mi opinión personal y me hago responsable, eso no viene en el libro, yo lo por digo. dos. Entonces, dice que debutó como tecladista en el Río Nilo en Guadalajara y que se lo contó a sus papás y los papás estaban muy orgullosos. Pues los papás dicen, sí veíamos que había crecimiento, Ujú. ella iba y tocaba el piano espectacular como nunca en la vida, o sea, los papás veían que ella estaba en teoría contenta, que había aprendido a tocar el piano como nunca en su vida, que ya estaba en los conciertos, todo estaba bien a la vista de los papás. Eh, que una vez se le ordenó que desarmara un piano en 10 minutos y que no pudo, obviamente, y que se puso a llorar y llorar y llorar, y que cuando se puso a llorar le dijeron, cállate porque acaba de llegar la nueva y no se puede dar cuenta de que estás llorando, tienes que fingir. Esta nueva, que sí la voy a mencionar, para que también entendamos cómo en su historia, cómo embona es Liliana. Acaba de llegar Liliana y como dice Liliana, pues yo no me daba cuenta de nada porque en este momento precisamente le decían Sí. cállate y no tiene que darse cuenta de absolutamente nada. Dice que ya, que Raquel terminó no voy a decir Raquel, voy a decir Mari porque quiero que se entienda que era Mari en ese momento, Ujú. para no hacer la persona, sino Mari, el personaje en ese momento. Que Mari terminó de armar el piano y que en ese momento Sergio le agarró a golpes, obviamente a Karina, y que le dijo, maquíllate y sigue tocando y que no se dé cuenta a nadie, porque acaban de llegar las nuevas de lo que está pasando. Híjole. Una de las chicas va y le dice, ¿sabes qué? Karina no obedeció, porque aquí nos damos cuenta cómo las chicas también provocaban los castigos, especialmente las que habían empezado aquí, que ya tenían un rango como más alto y que sí funcionaban un poquito como seguridad, casi, casi como Sí. guaruras. Las primeras chicas que llegaron tenían, obviamente al llevar más tiempo, tenían pues más responsabilidades. Mayor edad, más Sí, tiempo en el grupo, ya estaban completamente aleccionadas. sí, no hablamos solamente de Gloria y de Racanel, ¿eh?
Las demás que Sí. llevaban más tiempo ahí también tenían que cumplir más roles por llevar más tiempo. Que la puso en el piano y que la golpeó hasta que no se movió ya, hasta que logró no moverse. Después tuvo que poner el pantalón y dice que estuvo sentada en el piano tocando y tocando, el pantalón se le pegó con la sangre y que quitárselo va a ser era imposible porque se le había pegado a la piel. Ya no tenía nada de comer, solamente comían tortillas echadas a perder que alguna de las chicas logró descubrir por ahí en algún momento. Y las mandaban eventualmente a visitar a sus papás para que los papás no sospecharan. Ella fue en una Ujú. ocasión con sus papás el 25 de noviembre de 1995 y Mari la acompañó, donde obviamente estaba cuidando todo el tiempo que no dijera nada y los papás además adoraban a Mari. La señora dice, Karina había cambiado mucho, se notaba seria, sí, podría ser que estaba más madura y ella dice, yo sentía a Mari como otra hija para mí. Para mí era otra hija, Mari. Dice que cuando regresa Karina, pues obviamente trae muchas cosas que le dio su mamá, ya sabes, de tener esto para la crema y para los barros o Ujú. demás. Que Sergio se enojó muchísimo y le dijo que era igual de materialista que Alina Hernández. Y la castigó muchísimo por eso. Ya viene un montón de cosas que tienen que ver con castigos horrorosos. Dice que en Año Nuevo estuvo con Guadalupe Carrasco, que aquí aparece dentro de la escena, y que les dieron permiso de ver 2 películas, El Último Emperador y El Profesional. También para que veamos cómo sí tenían estos momentos horrorosos y también momentos donde las permitían estar bien o tranquilas. O sea, era un descontrol total. O sea, imagínate, tienen chance de ver 2 películas que son cosas de las que poco se mencionan y que no es que sean cosas buenas de las que no se habla. Es que No, esto, ajá, obviamente, una persona que no tiene para comer y un día la invitas a cenar y luego la vuelves a aventar a la calle. Es mucho más cruel porque sí. después te das cuenta de lo que no tienes. Dice que un día le pidió que se bañara para castigarla, porque les pedía que se bañara para castigarlas y ya sabían que era una golpiza para después abusar de ellas. Y que cuando ella sale de bañarse, en ese momento la vio la chica nueva que había llegado, que también voy a decir el nombre, para que entiendan también la historia de estas vidas y porque no las involucra en nada diferente, que era Tamara Zúñiga. Que como Tamara la vio y no tenía que verla, porque no tenía que darse cuenta de que esas cosas estaban pasando, que la regañó tanto y fue tan fuerte que casi se desmaya en ese momento. De hecho, una de las chicas tuvo que correr por alcohol. Igual, la golpeó muchísimo. La volvió a golpear a todas. Tamara, Tamara, otra chiquita que llega también como de 12 años. Sí, muy chiquita. Por cierto, dice que Tamara le prestó un pantalón de mezclilla negro y que ya sabes estas cartas que las ponían a hacer donde platicaban de muchas cosas que no tenían que hablar y que Karina se le olvidó y que dejó una carta dentro del pantalón negro de Tamara. Y Tamara se dio cuenta que había esa carta ahí adentro y fue también un problemón enorme por haber tenido ese descuido y por advertirles a las personas nuevas que llegaban de lo que estaba sucediendo. Para este punto, Gloria anuncia que se va a retirar porque su manager está enfermo, para que ya Ujú. entendamos también en qué punto van en este momento, y las llevan a Playa Blancas y Guatanejo, en una casa que estaba a nombre de una de ellas. Ella te dice a nombre de quién estaba cada casa y cómo funcionaba. Y aquí dice, fíjate nada más, que puso a personas, porque ya iba a venir lo del libro de Aline, que puso a personas a revisar documentos en todas las casas y a romper y quemar todo. Y ella dice, aquí pone cosas como las fotografías de Aline, que creo que tiene que ver con esas fotografías que Aline platica que tuvo en el primer casting Ujú. que hizo. Sí. Esas fotografías, aquí está diciendo ella que existieron y que las obligaron a quemar esas fotografías. Y, y para ese momento sí podían platicar todas. Dice ella que estaban platicando una vez todas, que estaban platicando, varias estaban ahí y da los nombres de varias ellas, que estaban platicando inclusive con Raquel, todas ellas, de lo difícil que era la situación, ahí, lo que estaban pasando, y que también voy a decir el nombre porque es algo bonito, y que Katia estaba muy preocupada porque no quería que llevaran a su hermana más chica, que no quería que la llevaran y que estaba preocupadísima por eso, porque era muy bella y presentía que le pudo haber gustado. Ya platica cómo todas ellas empezaron, una de ellas casi, voy a decir también el nombre porque no tiene nada de malo, que una vez Marlene casi pierde la vida porque la pusieron a sacar un sapo de un pozo y que ella era tanta la desesperación por cumplir que se metió al pozo y que casi pierde la vida. Que a Karina le obligaba a detener un sapo todo el tiempo que él le dijera y además como a él le encantaban los cangrejos, tenía que agarrarlos hasta que les picaban las manos y en una ocasión, de esto ya no me acordaba, hacían como un caldo de cangrejos y la obligó a meter las manos en el agua hirviendo a sacar cangrejo por cangrejo, uno por uno, y aún así ella lo logró. Imagínate, Maggie, lo que es meter la mano
con agua hirviendo y sacar cangrejo por cangrejo. Eso ya es un nivel de sadismo impresionante. Y hay gente que dice que estas mujeres no sufrieron. No, bueno, pues, porque ya en verdad. Fueron a Acapulco, al Hotel Hyatt Regency. Y aquí menciona ella, esto sí lo quiero mencionar para que quede bien claro, porque tal vez aquí es donde ha surgido mucha mala información. Dice que le fueron a comprar ropa a 2 de las hermanas para que fueran a Puebla por su tercera hermana y que le iban a decir a sus padres que ella participaría en una telenovela con Jorge Rivero y Tere Velázquez. Aquí ya hay la información que la misma Carola tuvo en su libro, donde platica cuál es su versión. Y su versión es que se les dijo a sus papás con un contrato que tendría que ir a hacer una telenovela con una participación especial y que la tuvieron que mandar. No fue exactamente como lo está narrando aquí, pero sí tiene que ver con que ella no entró a una academia para ser famosa, era solamente por pocos meses con Ni el se fin de iba, hacer un pequeño personaje para una telenovela, que también por eso digo que es importante con la información sí, que hay ahora complementar. sí, ni se iba a quedar ahí, ni iba con planes de voy a hacer una carrera, me inscribo a la famosa academia, solo iba por ese personajito de la telenovela que ella lo platica en el libro. Y también parte de la historia que aquí no se narra es que cuando le pedían a la hermana mayor que tenía que meter a su hermana, que ella una ocasión tan no quiso hacerlo que agarró un tenedor y se tuvo que picar la mano para evitar ir, o sea, como una forma de no lo hago. Entonces, de nueva cuenta, volvemos a decir, no hacían estas cosas porque querían, era porque estaban obligadas a hacerlo. Que de hecho dice Karina que pensó, pobre niña, ojalá que no la dejen venir, y que desgraciadamente, pues sí, después llegó la niña que solamente decía, Dios, cuídala, una niña también muy chica, por cierto. Y Sí. es, Karina tenía 14 años y decía, pobre niña, cuando tenía 12. O sea, ya había madurado tanto que Y alguien de su misma edad. ya la habían hecho sentir que ella era una mujer, no una niña, que seguía siéndolo. Pues bueno, platica que después Sergio se enteró de esa plática que tuvieron todas, que alguien le ha de haber dicho seguramente, porque Katia no quería llevar a su hermanita y que los castigos más fuertes fueron para Karina y para Katia, que le dieron 500 golpes con un cable, que es lo que decían, de que, ay, no pudieron haber aguantado 500 golpes las dos, sí, sí los aguantaron. Y ahí está. Dice, este comentario sí me llama la atención porque dice, y a Gloria no le hacía nada por portarse mal. Que también es un poquito como, ¿y por qué ella sí, yo no? Estaba Sí. todavía dentro de esta dinámica de ella se portaba mal y ni le ponían castigos ni hacía nada. Que ojo, es la versión que dio recién saliendo, no es una versión que esté dando ahorita. Fíjate nada más, esto me dio muchísima, ay, sentí horrible. Dice Karina que como sabía que le iban a dar 500 golpes, que ella fue al closet y agarró un cable y se empezó a golpear en el brazo para practicar y poder aguantar. Oh, Horrible. no sé, de verdad no sé cómo pudimos en aquel momento pasar por encima de las historias de estas mujeres y minimizarlas. O sea, No, vean lo que está narrando Karina. empezaron a ser muy constante estas violaciones en grupo, porque hay que decirlo tal cual son. No es este Sí, concepto que la gente tenía antes de, ay, como algo que todo el mundo estaba disfrutando mucho. Hoy por hoy sabemos cuál era la realidad. Dentro de una organización coercitiva el contexto cambia por completo, pero era todos los días, dice, ya ni siquiera quiero mencionarlo porque sería repetir, todos los días eran golpizas y este tipo de situaciones, todos los días. que aquí también quiero aclarar algo. No se trata ni de defender ni atacar a nadie, pero si en esos encuentros grupales había personas mayores de edad, hay una responsabilidad por la que se supone tendrían que haber respondido en aquel momento. Claro, a no ser que también se confirme que eran víctimas y que estaban obligadas a Exacto. hacerlo. O sea, esos son los puntos que debemos tener bien claro. Obviamente, personas adultas con personas menores tienen una responsabilidad, a no ser que se compruebe que sí eran víctimas y que lo hacían porque estaban obligadas a hacerlo. Pero Eso se está va a muy bien. dejar claro que sí lo hicieron Exactamente. y ya se deslindarán responsabilidades, puede haber agravantes, atenuantes, que es lo que debió haber sucedido en aquel momento. Sí, es lo que se tiene que entender. La intención es bien importante. ¿Por qué se hace? ¿Porque estás obligado o porque era tu intención y lo querías hacer y lo disfrutabas? Pero
aquí en México solo podemos hablar de dolo y de culpa. Dolo con intención, culpa sin intención. Pero aunque haya sido sin intención, hay una responsabilidad. Y Que es de eso lo que sí también quiero hemos que hablado quede mucho, claro. ¿no? De hacerse responsable de lo que cada quien hizo, Exacto. porque es la única forma en que esto se va a poder arreglar. Y varias de ellas lo han hecho también, que es bien importante hacerlo, diciendo, hice todo esto y no estoy orgullosa de haberlo hecho, Claro. pero era porque estaba coercionada o porque me estaban obligando. Dice, fíjate nada más lo que dice, ese estilo de vida ya no me afectaba tanto. Cada vez se me hizo más normal y cotidiano, qué triste. Resignada. Se normalizó a llevar ese ritmo de vida y empezaron a verlo como si fuera lo normal. De hecho, te puedo asegurar que hasta momentos pensaban que así era y que estaba bien, o hasta que estaba chido. Que volvemos a repetir también, esto es bien importante. Muchas de las víctimas sienten culpa por haberse llegado a sentir placer en algún momento, cuando eso tiene que ver simple y sencillamente con que es piel y la piel responde a estímulos. Es una respuesta biológica. Es una respuesta biológica y no se les puede culpar. Y Sí, eso, lo peor, es que termina generando culpa en ellas o en ellos, en el caso que sea, cuando no sí. debería ser. El hecho de sentir placer no significa que los delitos no hayan existido. Y debe quedarnos muy claro a todas las personas que estamos viendo todo esto. Para ese momento, te van haciendo paralelamente todo lo de la firma de las televisoras y que se firmó allá y no firmó acá, pero ahorita hay que centrarnos en esta historia, porque dice que cuando llegaban de grabar X Tu Remix, él llegaba a golpear. Había unas personas que estaban encargadas de vigilar y decían, estas personas se portaron mal, y él llegaba directamente, únicamente a golpear. Dice, aquí vemos también como un cambio, dice, Sergio y Gloria comían en buenos restaurantes y a nosotros nos daban solamente las obras de todo y nos pedían que nos robáramos todo en Televisa, en los hoteles, el papel del baño, o sea, había que robarse todo lo que se podía. Que una vez ella ya estaba tan débil de tantos castigos porque era muy rebelde que le recordó, tenían que llegar y les decía, oye, te recuerdo que me tienes que castigar, y que ella estaba tan mal que estuvo a punto de desmayarse antes que nada, y que ella le dijo, ándale, hija de la, que se te ocurra desmayarte y te va a ir mucho peor, te vas a arrepentir de haber nacido. Y aquí es cuando ella narra que se desvaneció y que al recobrar el sentido, él estaba abusando de ella, que es algo parecido a lo que Gloria plantea en la demanda. En la demanda de California, Gloria platica una historia muy parecida. Podemos especular qué sucedió, podemos especular que yo lo admito, yo sí lo llegué a pensar, ¿estará contando la historia de Karina y haciendo la propia? No lo sé. Eso es lo importante de este juicio. Pero fíjate lo fuerte que mientras estaban intentando reanimarla, porque había una chica ya estaba intentando reanimarla con alcohol, y él también la abrazaba y no, 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 cuidado, cuidado, despierta, no te vayas a poner mal. No dejó de estarla violentando, por Ujú. decirlo de alguna forma, todo el tiempo. Eso es una imagen grotesca, 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 grotesca. Dice que los ponían a hacer castigos de limpieza, por ejemplo, tienes que trapear toda la casa, y mientras trapeaba igual no dejaba de estar golpeando. Y muchas cosas también que ya caer en detalles es demasiado fuerte, pero únicamente se mencionan algunas poquitas para que nos demos una idea del nivel de violencia que esto ya estaba alcanzando, y como dice ella, ya era parte de la historia de todas las vidas. Sí dice que cuando él no estaba, las órdenes las daban otras 4 chicas, que para qué digo los nombres, que eran como las de seguridad, por decirlo de alguna forma. Ujú. Habla de una chica que llegó, Ámbar Gisé Hernández, que no se sabe nada de ella, y que en ese momento ella dice que Gloria inventó una historia para que tuvieran relaciones. Entonces ella se escondió y todo el mundo fingió que no la encontraban a Gloria, que porque ella estaba escondida, y que le hicieron sentir a Amber que Gloria estaba desaparecida porque se quería quitar la vida, porque ella no la quería ayudar a, a quitarle a otra chica que le quería hacer daño a Sergio. Bueno, lo voy a mencionar porque tampoco no tiene nada que ver malo. Dice que le decían a esta chica que Carola le iba a hacer mucho daño a Sergio y que ella tenía que acostarse con él para quitárselo, y que Carola, la niña de 12 años, no le hiciera daño. Porque seguían pensando, o este hombre se seguía vendiendo como todas quieren lastimarme, todas me quieren hacer daño, aquí la víctima soy yo. Bueno, finalmente esta chica aceptó ser violentada por él. Dice que le hicieron encargada de una tienda que había para los albañiles, y que en ese momento
que si cometió un error, que le dejó los ojos hinchados también de tantos golpes que le daba, y que la vigilaban dos de las chicas de otro país, hermanas, a que la vigilaran, y que para ella eso era una humillación porque ellas dos eran las que nadie quería, y que ella lo sentía como una humillación que ellas dos se pusieran a vigilarla. Fíjate nada más cómo a pesar de toda la humillación todavía seguían como compitiendo, poniendo como niveles dentro de ellas mismas. O sea, como, ok, que me vigile esta persona, bueno, pero que me vigilen ellas, que todo el tiempo son las que más problemas tienen, está muy mal, es humillante. Porque ya estaban, para empezar, y digo, esto lo aprendimos con el podcast de Liliana acerca de la triangulación, y este hombre es lo que hacía. Y de pronto, yo no dudo que sí lo haya hecho con esa intención, de que ella lo sintiera así. Sí, habla de que ella sí considera que Gloria estaba profundamente enamorada de Sergio y también alguna otra chica que estaba muy enamorada y que se ponían celosas de eso. Dice, a mí me daba igual, yo no sentía que lo quería, solo deseaba que ya no me estuviera castigando y por eso accedía, que es un poco lo que platica también Aline. Es que es muy paralelo lo que dicen Aline y lo que dice Karina, que por algo también forman parte como heroínas importantes dentro de esta historia, porque también me acuerdo de una parte donde decía Aline, yo también me preguntaba, ¿también ellas están fingiendo? Porque no puede ser que lo quieran a este hombre que es de lo peor, ya nomás como por convivir o por sobrevivir. Y dice algo que es bien importante, dice, yo no entendía por qué Mari seguía ahí, cuando además estaba castigada y no podía tener ningún tipo de relaciones con nadie porque había sido infiel, que es lo que se ha comentado, aquí ella lo confirma. Y ella dice, yo de hecho creo que él estaba dispuesto o hasta quería que ella se fuera, pero ella era, como siempre lo han dicho, como un perro fiel que no se iba y no se iba y aguantaba todo. Que coincide con una parte del podcast de Raquel donde ella dice, hubo un momento donde yo dije, ¿para qué me voy? ¿Quién más me va a querer? Mi familia no me va a querer, es lo único que tengo y no me puedo ir. Aquí son donde estas historias como que... Pero también entender que todas han mencionado en algún momento en sus libros, en sus podcasts, en las demandas, que llegaron a sentirse un robot, que lo único que podían dar a este grupo era lealtad, porque creo que este hombre acababa con toda la autoestima de estas mujeres y finalmente las hacía sentir así, si te vas a otro lado, ¿quién te va a valorar? Nadie. Sí, la volvió a mandar a su casa con una de las chicas y le dio 2,000 pesos Sergio para que ella se los diera a sus papás, como de miren, estoy trabajando, me está yendo muy bien, les traje dinerito para que gasten en lo que quieran. Que los papás obviamente lo tomaron como un buen, pues como eso, como un buen detalle. Y dice que de hecho llegaron Sergio y Gloria a una comida con toda la familia de Karina, que tenía 14 años en ese momento. Y dice la mamá, me sorprendía que Karina era una señorita muy bien portada y muy recatada, lo cual nos hacía pensar, pues era recatada porque no le hablaba a nadie. Después de ahí se fueron a McAllen, a la casa de Sergio, y dice los castigos y las vio, eran prácticamente a diario. Era nuestro estilo de vida, no lo voy a seguir repitiendo porque pasaba diario. Ya platica que le puso a hacer un terreno en un petate, que fue cuando dice ella que se moría de sed y que decía, ay, ojalá que el perro haga pipí para poderme tomar su pipí, de que la tenía deshidratada bajo el sol. Y dice que en 1997 fue con, la voy a mencionar ahora sí porque no tiene nada de malo, fue con Marlene a advertirles en su casa sobre el libro que iba a salir de Aline Hernández y que la instrucción, que obviamente que toda era una campaña de TV Azteca y que Aline estaba ardida porque nunca pudo ser tan famosa como Gloria y después tuvieron que ir con la familia de Marlene. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque era eso, las familias sí veían que llegaban a su casa, que iban ellas, que o sea, no se veía como que estuvieran presas, aunque estaban completamente presas, porque ellas todas no hacían, no decían nada, porque tenían miedo, porque estaban manipuladas, porque la cárcel nunca fue física, la cárcel todo el tiempo fue mental. Entonces, también cuando dicen las familias, ¿por qué no hacían nada? Pues porque llegaban las hijas y les decían, ven, me estoy bien. Puedo ir y venir como si nada. Es una mentira, es una campaña de difamación. Como tanta gente la creyó en ese momento, porque la historia que se contaba era tan fuerte que parecía casi irreal de imaginarse que era cierto, ¿no? Bueno, hay gente que lo sigue creyendo. Sí, de ahí, después de haber hecho eso, viajaron a Madrid en 1997 con Susana, una chica de la que también no se ha hablado mucho. Dice que perdió la noción de la realidad. Dice, para ese momento ya había perdido por completo la noción de la realidad. Yo pensaba que la gente que no estaba en el grupo ya era una mediocre, que Sergio era el mejor hombre del mundo porque era sincero al menos, que los demás hombres eran infieles, pero que Sergio al menos tenía el valor de decir, yo soy infiel y ando con todas al mismo tiempo, lo cual lo hacía un gran hombre y un hombre de verdad, por haberlo dicho.
Habla de que también se les pidió a las hermanas de la Cuesta que llevaran a sus papás a Europa para que vieran que todo estaba bien y que no había ningún Ujú. problema. Eh, que había familiares allá a los que les pedían que les sacara dinero. Y que en una vez Sergio se dio cuenta que había subido de peso y se dio cuenta que estaba embarazada. Y le dijo, debes ir con María Houston a perder el bebé, que se mencionó que Karina quería perderlo. Ella dice, yo dije, tengo que ir porque igual si no me va a golpear hasta que lo pierda. Todo el embarazo tuvo muchos ascos y se tenía que comer su vómito. Una de las chicas le platicó que había perdido un bebé a los 3 años también y que no se tenía por qué preocupar, que no había sido tan duro, tan fuerte, y se enteró que varias de las chicas habían perdido los bebés, y en eso se enteró, le hacen el estudio para perder el bebé y se enteran que es niña, en teoría, que después sabemos que Ujú. no fue. O sea, ahí fue donde fue un parte de un milagro. Pensó que era niña, y ella se acordaba que le había dicho Sergio que cuando las niñas crecieran iban a ser sus parejas y estaba horrorizada. Que le pedía acompañar a Gloria todo el tiempo al baño para que no la dejara vomitar por el problema que tenía alimenticio. Y aquí la historia que ella platica referente a la hermana de Gloria es que sí, que la llevó al grupo con la intención de que se quedara ahí, pero que sin embargo Sergio no estuvo de acuerdo porque su físico y comportamiento eran de una niñita y tenía algo, temía que algo saliera mal y le ocasionara problemas. Después se enteran que iba a ser, ay Dios, que hay un montón de cosas. Pues es que si la seleccionaban, esta niña me puede dar problemas, no, que se regrese. Voy a irme un poquito más rápido porque Maggie, esto podría durar 15 horas. Se entera que va a ser un niño y le había dicho aquí, los hombres no pueden ser, me tengo que hacer de él porque aquí el único que vale la pena soy yo. Van a Toledo, dice que embarazada seguían los abusos, mientras tanto ya le escribía a sus papás diciéndole que estaba en la escuela. El 12 de diciembre nace el niño, él le pone el nombre. Obviamente que cuando se enteró que iba a ser niño, que es el coraje más, o sea, que nunca lo había visto así, que fue básicamente el chamuco en ese momento. Él estaba regañando a Liliana y ella tenía contracciones y le decía, espérate a que termine de regañarla y duró 2 horas con contracciones a punto de parir y 2 horas con contracciones esperando a que terminara de regañar a Liliana. Y que cuando nació el bebé le dijo, a ver, ¿no me lo vas a enseñar? Y que dijo, ah, mira, es un cariñito y que empezó a jugar con el niño y era como de, ¿qué onda con este hombre? Aquí es donde empieza a platicar la historia que ya se ha dicho mucho, de que le pidió a Carola que cargara una piedra gigante que era imposible de cargar y que de repente le dijo a Karina, tráeme al niño, y que ella le pidió que se subiera a una ventana y que es cuando o la cargas o que empezó a golpear al niño para que ella levantara esa piedra. Y dice ella que veía desde la ventana y sabía que no podía hacer nada y que solamente le pedía a Dios. Todo el tiempo habla mucho de Dios y de cómo se lo estaba pidiendo. Hablan de que para ese momento pedían dinero en la calle. Y lo dice tal cual. Pedían dinero en la calle Gloria, Katia, Carla, Liliana, Marlene, Sonia, Mari y yo. Nadie reconocía a Gloria porque se arreglaba como señora con el pelo recogido. Pero sí estaban pidiendo limosna todas, es lo que dice él. En Málaga la puso a transcribir el libro de poemas, fíjate nada más, ese libro asqueroso que ya después vimos, y la Ujú. ponía a deshiervar sin ropa, que estaba congelando, le prohibía ver a su bebé, y como no había dinero, le daba leche de vaca rebajada con agua. Y dice ella, ¿y cómo que no había dinero si él tomaba todo el tiempo Coca Light? Eso Pues me sí, daba pero risa. es que este tipo no es una persona, no es un ser humano. De verdad, no encuentro palabras para describirlo. Sí, dice que Gloria había subido mucho de peso y que nadie la reconocía, que nadie la reconocía en España, a pesar de que ya era una superestrella, porque estaba completamente diferente y que de hecho cambiaba caricaturas que hacía por dinero, o que tenían que fingir que eran unas niñas que les habían, o eran unas chicas latinoamericanas que les habían robado el dinero y que necesitaban para un boleto, y dice, a ella todo el mundo le creía siempre. O sea, todo el tiempo conseguía dinero sin hacer nada, pero que también daba dibujos. Aclara que no hubo prostitución, como se dijo. Dice que Sergio Ujú. jamás lo hubiera prometido, era súper celoso. Y dice que, pues bueno, que ya le pidieron que dejara el niño con 2 de ellas para irse a Buenos Aires, que es la etapa en la que va más o menos Liliana en el podcast, y que cuando llegó, que creo que esto no lo comentó, ya Mari estaba pelirroja con el pelo un poquito más corto y Gloria con el pelo cortito y negro, porque ya estaban huyendo, ya sabían que los estaban buscando. Que cuando habían ido a México habían sido detenidos, que es cuando dicen, creo que platica Raquel que era la demanda de Aline y que tuvieron que mentir de Ujú. todo y que se las creyeron.
de que Sí. todo era mentira y que por eso ya estaba Raquel pelirroja, Gloria con el pelo cortito y negro. Y que exactamente, que por lo de Aline se habían cambiado las identidades. Ella fue a México en ese momento también, no cuando todo el mundo la vimos en los medios de comunicación, fue a México y no podía decir absolutamente nada porque no estaba con su hijo y tenía miedo de que le hicieran algo al nene, además de que estaba completamente manipulada. Sus papás no sabían que ella había sido mamá. Dice que iba a pasar el 10 de mayo con su mamá y después de ahí se iba a ir a Madrid por su hijo. O sea, pues obviamente los papás decían, todo está bien, está viajando acá, está estudiando en una escuela, vino a visitarme el 10 de mayo, todo está perfectamente bien. Que Iba a creo que conocer a las chicas. coincide, perdón, con el cumpleaños de la señora, lo del 10 de mayo y que la señora estaba enferma. Sí. Dice que estuvo un mes en casa de la mamá de Sergio, doña Justina Sánchez, y que cuando fue a España por su hijo no la dejaron entrar porque ya se había vencido la visa, que también eso lo vimos en la serie, y la deportaron a México. Ese detallito fue básico para que todo se pudiera arreglar después con el niño. No pudo recoger al hijo y ahí fue cuando empezaron todos los problemas. Que vamos a Sí, ver más adelante. Dice, mi hijo se quedó con Mari, que ya vimos que también platica Raquel en su podcast, que ella dejó el niño con la identificación de la mamá, que fue así como supieron quién era la mamá y pudieron dar con ella y pasó todo lo que pasó después, sí. todo de la Interpol. Dice que en México tuvo que acatar las órdenes de Gloria y de Carla, así lo menciona y ahorita voy a decir por qué menciono también a Carla, porque es algo que es bien importante que no hemos visto. Tenían que desmentir a Lynn. Gloria ya se había puesto extensiones en el pelo porque estaba dando entrevistas diciendo que todo era falso y demás. Pero hay que recordar que en este momento es cuando Carla va embarazada de varios meses, 5 o 6 meses. Y es cuando, según Carla menciona, la obligaban a fajarse muchísimo para que no se viera que estaba embarazada y a comer mucha papaya, según decía. Dice que Y mientras eso pasaba, ella destruyó muchísimos documentos, hojas en blanco firmadas por Guadalupe, Carla y Katia, para que también se sepa que existían estos documentos firmados en blanco. Y esto se me hizo muy fuerte porque sí puede cambiar mucho la historia. Dice ella que se encontró fotos Polaroid de Gloria y de Mari, totalmente sin ropa, pero muy, muy jovencitas, que tal vez antes de entrar al grupo de Boquitas Pintadas. pero ya estando con él. Sí, pero pudo haber sido como de un casting o algo por el estilo, pero que se encontró fotos de ellas muy, muy jovencitas. Y que sí, obviamente que se las llevaron. O sea, esas fotos por ahí deben estar en algún lugar. Dice que doña Justina afirmaba que quería crucificar a su hijo. Lo hubiera hecho, señora. Que todas eran unas perversas y que Aline era la peor de todas. Y También su hijo eso, un santo. no lo quería crucificar. Ah, O sea, que sí lo quería, o sea, la señora no estaba, o sea, ya estaba harta del hijo que le tocó. Que le habían instruido a Gloria para que pidiera $100,000 a su disquera, que en el fondo sabía que nunca iba a regresar, que decía, bueno, ya no vamos a regresar nunca a México, con este dinero nos huimos y cualquier cosa que se pongan bravos les damos canciones para que no digan que no. No había intención de regresar, pero como se los dio en dólares y dijo, no, la quiero en otra moneda, ya nunca se la dieron al final. Y parte de la instrucción era también que tenían que pedirle un permiso diciendo que Karina iba a grabar en España un libro de flamenco para que le dieran el permiso y pudiera regresar a su hijo, tampoco se lo dieron. O sea, fíjate cuántas cosas pasaron para que Karina no pudiera estar con su hijo y por lo tanto ese niño pasara todo lo que pasó con él después. Dice, firmaron documentos donde decían finísimas personas, que ya cuando alguien dice finísimas personas ya sabe de dónde viene. Para que la mamá no sospechara, en ese momento empezaron a planear la fiesta de 15 años de Karina, con vestido y todo. Va a ser una fiesta hermosa. Aquí, espero que no sea la casa de la hermana de Liliana, creo que eran las del bosque, las del campo, que dice después, porque dice que llegaron a una casa horrible, que con solamente 2 colchones, que creo que es cuando se pasaron como cerca del campo, ¿no? ajá, que eran como tipo cabañitas, que dice Y que no que, había electricidad ni nada. y que Sergio no perdonaba un día abusar de todas cada día, en todos los sentidos, que no perdonaba ni un día. Que en eso, cuando sabe que Mari va a venir y dice, ay, qué bueno, viene con el bebé y que no llegó con el bebé, que eso la dejó completamente mal y que le explicaron que estaba en un hotel y que la vecina, que se llamaba Carmen Lleves, iba a ir por él, que no se preocupara, que era para que su bebé estuviera bien. Para ese momento ya los papás de Karina reciben la llamada donde les dicen que existe un hijo, que ellos ni siquiera sabían que existía.
Esto va a ser muy fuerte también, y creo que esto nos va a poder ayudar a entender muchas cosas, porque en ese momento Carla ya no sentía el bebé. Dice que llevaba días que no se sentía el bebé, que no sentía, y que fue al doctor, y hoy por hoy ya sabemos que la nena lamentablemente no tenía vida, y que ella sí dijo, sabes que esto pasó porque me obligaron a ponerme una faja y por una dieta que me puso Gloria, y que Sergio le dijo, bajo ninguna circunstancia, Gloria no tuvo nada que ver con esto. Y Karina dice en este momento, yo creo que él no quería inculparla, y le dijo, y le empezó a culpar a Carla, de tú lo hiciste adrede, seguramente no la quería tener, tú lo hiciste, pues empezó a echarle la culpa a Carla. Cuando Sergio no quiso los resultados de la autopsia, porque quería evitarle a Gloria cualquier problema, de que se le responsabilizara de que el bebé había perdido la vida. Esta situación legal creo que no se comentó con tan a detalle, pero aquí Karina lo está diciendo, de cómo no hubo resultado de la autopsia para no incriminar. Y también puede uno entender hasta cierto punto que tal vez hasta el día de hoy Carla responsabiliza a Gloria de haber perdido pues, lo que es ya una hija, porque ya era un bebé formado de 5 o 6 meses. Y eso puede ser también un motivo de, sí, como no, de mucho resentimiento. Sí, y la pregunta es, ¿cuánto pagó para que no se hiciera esa autopsia? Exactamente, bueno, que le pidió estar muy fitness para que llevara, y fíjate esto, la dieta que para estar fitness era 2 huevos crudos en la mañana y en la noche un licuado de leche, azúcar y cáscara de huevo que según él era muy nutritiva. Por eso escuchamos la cáscara de huevo en todos lados, todo el tiempo, Ujú. porque según él era muy nutritiva, no sé quién le dijo. Platica aquí también la historia que con todo el pollo que él comía hacían algo que hoy por hoy está súper de moda y todo el mundo consume, que es el caldo de huesos, que era poner a cocer huesos de... Sí, hoy todo el mundo muere por consumir caldo Sí. de huesos. Bueno, en ese momento se lo dieron a Liliana y no le gustó. Entonces aquí ella platica que Gloria y Mari decidieron que tenían que comer y comer y comer hasta vomitar y que ella hasta que devolvía el estómago y que una vez que devolvió a Karina le tocó comer 10 cucharadas, que es lo que acabamos de escuchar ahorita en el último capítulo del podcast de Liliana. Es que eso te iba a decir, esto lo está diciendo Karina en aquel momento y hoy por hoy Liliana platica la misma historia en donde dice, Gloria y Raquel tomaron la decisión de que esto sucediera desde la perspectiva de ellas. Sí, y lo dice también igual que las ponían a vender tortillas y nieves. Dice, también platica aquí que tomaban esta agua con especias y que de ahí se fueron a Brasil. Que la puso a formar como una banda musical que nunca funcionó, que ya estaban embarazadas pues todas, estaban embarazadas todas, y ya platica todo lo que ya sabemos, que huyó una vez Carla, que huyó también Carola y Marlene, se brincaron de ventana a ventana, estas historias que ya conocemos mucho, que son muy fuertes. Y el 28 de febrero de 1988, hay que ver muy bien las fechas, porque dice que Gloria y Sergio celebraron 14 años juntos. Entonces, ¿desde qué edad estaban juntos? ¿El 28 de febrero de qué? De 1988. Para ese momento tenían 14 años juntos. Entonces empezaron a andar en el 74. Y Gloria es del 68. No, 1998, perdón, en el 84. Ah, ajá. Bueno, Entonces, nomás bueno, para que vean. 1998 ya tenían 14 años juntos, lo cual implica que al parecer la relación empezó desde mucho antes. ¿En qué año nació Gloria? en el 68, Del 68 al 78, 84, 16. 16 años. Se ha hablado mucho de a qué edad empezaron o cómo fue que funcionó. Aquí, según esta historia y según lo que está diciendo Karina, la relación entre ellos dos empezó cuando ella tenía 16 años. A ver, Parece, ¿sí? perdón, antes de que avancemos, porque es algo que me está taladrando. No quiero desacreditar absolutamente a nadie, pero tengo una duda y es genuina. Hemos escuchado que Marlene, que Carola y ¿quién más quiso saltar por el balcón? No, nomás ellas dos por el balcón. A Raquel la obligaron a brincar para ver si era verdad y Carla se había escapado. Pero esa es mi pregunta. ¿Alguien más ha contado que Raquel también la pusieron a brincar por el balcón? No, Solo Raquel. sí.
Es que esa es mi duda, porque al final todas las historias van saliendo y esa a mí no la he escuchado de otra persona. Y no estoy diciendo que mienta, solo que creo que a mí me falta esa información. Bueno, Raquel lo dijo, que eso es lo que había pasado. Para ese momento los papás de Karina ya habían pedido la ropa de... Perdón, ya habían pedido que el bebé regresara a México y a ella la que habían castigado poniendo a lavar la ropa de todo mundo mientras escuchaba Bach. Mira, la gente, aquí lavamos, escuchamos a Pandora o a Yuri y ella escuchaba Bach mientras tenía que lavar la ropa de todas las personas. Platica también cómo surgió lo de la caja, como un castigo que Liliana, para ella misma, aplicárselo a ella, no para que se lo aplicaran a los demás. Ujú. Y dice cómo cuando Liliana la primera vez que se tiene que comer la caja no puede, le dicen a Karina, pues bueno, a ver, tú enséñale cómo se hace. Y Karina lo hizo en poquito tiempo más rápido que Liliana y a las dos las obligaron a comer caja durante mucho tiempo. Cuando aquí vemos que no fue que lo hicieran para castigar unas a otras, fue algo que así surgió. Liliana dice que la puso a escribir un montón de castigos para ver cuál era y cuando ella puso esto a ella misma, pues terminó A también en él el es, libro. este es el que a él le gusta porque finalmente lo que este tipo quería era verla sufrir. Sí, por ejemplo, aquí dice ella, Mari si vomitaba me hacía la mera hasta lo último para de esta caja como de plástico para que quedara limpia. Y yo me acuerdo aquí también que dentro del podcast Raquel dice, se volvió un infierno del cual yo también formé parte, Ujú. que es una forma también de aceptar de alguna forma, pues que sí, que esas cosas pasaban y que todos eran responsables. Para ese momento nació el hijo bueno, de Carola, pero tú vas a decir por qué la menciono. Porque que ella decía, yo siento que va a ser una niña y siento que va a ser una niña y le creyó que iba a ser una niña este hombre, hasta que a los 6 meses, porque no tenían dinero para... También la salvó, finalmente lo salvó ella. Sí. Como no tenían dinero para hacer los estudios, le creyó en el sentimiento de madre y al final a los 6 meses se dieron cuenta de que no, de que era Ay, niño. Habla y narra de una forma impresionante el castigo que recibían los bebés, que ni siquiera me animo a platicarlo, las cosas que le hacía, algo que era el reguileto, la licuadora, no me acuerdo qué. Y ya dice que le pidió a Mari que comprara la carne más barata que existiera y que fue cuando ella llevó el bofe. Que es cuando todas dicen, nos ponían a comer pulmón, que yo digo, pues que el bofe sí se come. Estaba horrible a lo mejor, pero bien guisado, no sabe tan mal, yo lo he probado, frito. Pero obviamente para ellas era horrible. Igual Sergio tenía intimidad con todas todos los días, o sea, para que también la gente dimensione que esto era prácticamente diario. estaban quebradas. Sí, completamente. Y habla de que en ese momento Gloria se embarazó. Dice que no la trataba igual para nada que las demás. Esto lo está diciendo ella recién terminando, ¿eh? Que Ujú. el castigo para Gloria era irse a la otra habitación y no dormir con él mientras hacía mascarillas o se arreglaba los pies o se hacía manicure. Y que ella decía, ¿por qué todas tienen a sus hijos menos yo? Que los castigos cada vez eran peor y peor y peor. Y que la relación con Carola ya era insostenible en el nivel de violencia que tenían ellos para ese momento. En este punto ya habían entregado a Francisco Ariel a sus abuelos Ujú. y nació la hija de Gloria, que aquí voy a tratarlo con mucho respeto nada más, lo único que se dice es que le tejían ropita y que la tenían como muñeca y ya sabemos que perdió la vida. Sí. Dice que Sergio, Gloria y Mari veían un documental sobre Waco, Texas, ¿te acuerdas? Donde Sí, cerraron las puertas y todo el mundo se prendió adentro sí, sí, y sí. que Sergio dijo, es que tiene toda la lógica, cuando alguien se quiere ir de algo así, es mejor quitarle la vida porque seguro va a querer dañarte. Me parece muy justo lo que les hicieron. Eh, y habla también de que quería comprar una isla para formar un pueblo con su descendencia. Mm. Habla de que en ese momento, cuando estaban huyendo, la mamá de Gloria le habló y le pide que vaya a Estados Unidos, donde no tiene una orden de aprehensión. Aquí vemos cómo había comunicación todo el tiempo. Y que le había conseguido una entrevista con don Francisco, donde le iban a pagar $40,000 por hablar. Y que Sergio no aceptó porque la señora solamente quería mandarle $5,000 de los 40,000. A lo mejor como una No. forma de no le doy todo porque se lo va a gastar, no sabemos. Porque la señora de los 40,000 nomás le quería mandar 5,000. Dice ella que Gloria le platicó que su mamá le robó $1,000,000 y que le pegaba mucho y que la trataba muy mal. Y el 13 de noviembre me pierde la vida la hija de Gloria. Y ella menciona que fue la misma fecha donde abusó por primera vez de ella Sergio. Ella lo siente que fue como un castigo. Para ese momento, Sergio decidió que le iba a mandar a México porque sus papás le habían puesto una denuncia y ensayaban a diario, a diario, a diario,
que era lo que Karina tenía que decir. Debía hablar con todos los papás, incluido el papá de Gloria, para convencerlo de que todo estaba bien. Aquí nos damos cuenta que el señor no tenía idea de lo que estaba pasando, pero la mamá tal vez sí. Eso te iba a decir, o sea, a la mamá no, probablemente ella sí sabía. Según esta versión del libro, porque aparte el señor sabemos que después va y que le ayuda y que sí Ujú. le da dinero. Que después también mencionan que le dio una tarjeta que podían gastar. Eh, Habla en ese momento que Marlene habló a su casa para ir y que sus papás ya no estaban porque habían ido a reunirse con los papás de las hermanas de la Cuesta. Los papás ya se estaban uniendo para hacer algo para encontrar a sus hijas, o sea, que también es algo de lo que poco se ha hablado. Bueno, pues a Marlene la pusieron a tomarse fotos con chavos y decir que no, que ella estaba bien, que tenía su novio que se llamaba Edson Dos Santos Alves y estaba muy feliz. Ya sabemos que mandan a Karina con Marlene, con un juego ahí de las pruebas de embarazo, y en ese momento regresa Karina a México. ¿Y qué crees, Maggie? Hasta aquí vamos a parar, ¿Yo qué? porque va a haber una segunda parte contigo, obviamente, donde vamos a hablar de todo cuando llega ella a México, de todo lo legal, de todo el juicio, de todo el proceso. Y el último capítulo de este libro habla sobre lo que ella ve, sobre lo que sucedió con la nena de Gloria. Que obviamente siempre habrá muchísimo respeto por esos temas, como lo hemos hecho hasta el día de Sí. hoy, con los hijos no. Pero es un tema legal complejo que creo que sí va a ser importante que tratemos después. Así que aquí dejamos esta pausa sobre la reseña. Para la gente que no quiera ver la segunda parte, pues bueno, les platicamos que ya sabemos, ella regresa a México, se logra la orden de aprehensión y meten a todo el mundo a la cárcel. Y Karina hoy por hoy es una mujer con una familia, tiene 4 hijos, creo, es una mujer muy exitosa dando Sí. noticias en Estados Unidos, habla perfecto inglés, se ha convertido en una líder y activista de los derechos de las víctimas. Sin duda una mujer admirable que sobrevivió a todo esto. Y miren, aquí también quiero aclarar, jurídicamente es la única víctima. Todas fueron víctimas, nos queda claro a todos, y desde el punto de vista moral, ético, entendemos que todas eran víctimas, pero jurídicamente Karina es víctima. Lo digo no por la gente que nos está viendo, sino porque de repente no faltan 2 o 3 ahí que digan, ay, vamos a ir a atacar a Karina. A ella la protege la ley. Maggie, ¿quieres que ahorita hagamos preguntas y respuestas o quieres mañana a las 6 para después de irnos a la reseña? Mañana a las 6, Mañana ¿te a las 6 parece? hacemos Porque yo creo que preguntas y hay mucha respuestas gente. sobre todo esto para que lo alcancen a ver. Y en la noche hacemos la segunda parte y ya nos digamos a preguntas y respuestas. ¿Qué opinas después de haber visto esta reseña tanto tiempo después, cotejando la información? Es que ya bien, de verdad, todo lo que ibas narrando, no puedo evitar no relacionarlo con toda la información que hay hoy por hoy, que si lo de Chihuahua, que si lo de California, que si los libros de Carola o de Carla, es toda esa información la que nos permite ver cómo va saliendo, o sea, vemos por un lado que dice Liliana, yo los primeros días no vi nada, y por otro lado vemos ahora a Karina contando, a mí me prohibieron hablar de esto, pero no conocíamos todas las historias juntas. Sí, hoy que todos están hablando, creo que todo esto toma un concepto diferente. Obviamente se entiende cómo funcionaba la organización, los roles que tenían cada una de ellas. Sí. Y bueno, cada quien puede tomarlo como quiera, según su propia versión y su propia perspectiva. Esta es la versión de Karina recién salida. Creo que es muy cruda y es muy desgarradora en muchas cosas que ella platica con lujo de detalles. Y hay que ver eso, hay que verlo con el respeto que se merece, con mucho cuidado, y eso, pues, ve toda la información que hay. De nueva cuenta, lo que aquí está diciendo es lo que viene en un libro, que es un documento. Nosotros solamente estamos hablando de este documento y de este libro. Respetamos cualquier forma de pensar o la interpretación que cada quien le quiera dar a esta que es solamente información, y la respuesta o las conclusiones las tendrá cada uno de ustedes, ¿no? Sí, recordemos que para eso también hay un juicio, ahí se va a ver si llegan a un convenio, si llegan a un acuerdo, como lo quieran llamar, eso les corresponde a ellas. Yo espero, y lo digo de verdad, que no sucedan o que no se permitan desahogos de testigos frente a las cámaras, porque creo que sería sumamente revictimizante. Entonces, aunque no conozcamos la información, yo sí deseo que se lleve a cabo ese juicio en donde por fin se aclaren las cosas. Sí, de nueva cuenta que se sepa que esto pasó y que no pasó nada, por lo cual es increíble que estas historias queden sin un final justo. ¿Cuál es la justicia para cada persona? Pues bueno, cada historia es diferente.
Eh, y habrá que ver. Hoy afortunadamente hay un juicio, hay forma de que se vea o se compruebe lo que cada quien hizo. Y sobre todo es entender esto, como lo decíamos. Esta organización las llevó a todas a hacer cosas de las que no querían hacer, de hecho, normalmente, y lo que falta por definir es bajo qué circunstancias lo hicieron. Sí, exacto. Esa es la gran pregunta y lo que va a cambiar todas las piezas, y es lo que hay que ver con la información para decidir con cada uno de los casos y con cada una de las personas, ¿no? Sí, miren, de verdad, retomar estos libros, retomar las historias, después de todo lo que hemos aprendido, también nos permite una nueva perspectiva del tema. Entonces, estemos abiertos a volver a escucharlo, pero ya desde otra información, desde otra formación. Así es, pues mañana se va a poner muy bueno todo, o sea, no dejen de ver mañana porque en verdad viene todo lo legal, lo que sucede cuando viene en México, todo lo que pasó con lo de las diferentes versiones que hay sobre lo de la nena de Gloria, cuáles son las versiones que aparecen en los libros, con todo el respeto que se debe tomar. Hay muchísima información aquí que se suprimió con la finalidad de eso, de contar la Sí, historia desde el respeto. Y eso pues, tiene muchas cosas que te pueden hacer ver todo de forma diferente. Por eso decimos que hay que tener la mente abierta a ver todas las versiones y que cada quien pueda creer lo que quiera según la información y según los libros. Entonces, pues bueno, gracias Maggie por haber estado aquí. Mañana va a ser un día no, largo y hay que prepararnos para eso. Gracias a todas las personas que nos han estado viendo y escuchando. Esto se va a subir obviamente inmediatamente en el Ponchote Podcast para que también lo puedan escuchar. Y mañana segunda parte, que va a ser muy, muy buena. Así que Maggie, gracias. Preguntas y respuestas a las 6 con Maggie. a las 6. A las 11 de la noche la segunda parte y después nos vamos a preguntas y respuestas a la Sí, segunda parte con Maggie. ¿Te parece? sí, me parece bien. Gracias a todo el mundo y muchísimas gracias. Se les quiere. Besos a Bye. todos. Bye. Adiós.